Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 71. Capítulo 71. Solicitud de misión. El Kamen Rider que pasa se une a la lucha. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki se movieron con cautela a través de la enorme estructura. De repente, se encontraron con varios cadáveres cubiertos de sangre. La escena era espantosa. Tanto es así que, a simple vista, ni siquiera podían distinguir si eran dos cuerpos o tres. Sus expresiones se oscurecieron inmediatamente. Yuji se apresuró a comprobar la situación. Al acercarse, se dio cuenta de que el cuerpo relativamente intacto todavía llevaba un uniforme con una etiqueta con su nombre. Era el mismo niño, aquel cuya madre había venido a buscarlo a la puerta antes. Yuji Itadori. Quiero llevarme este cuerpo con nosotros. Ese era su hijo pero tanto Fushiguro como Kugisaki se opusieron a la idea. El muchacho, según la información que recibieron, era un completo delincuente. Anteriormente había conducido sin licencia y había asesinado a una niña que caminaba a casa desde la escuela. Y esta fue su segunda ofensa. Fushiguro sentía un fuerte desagrado por ese tipo de personas, no quería darle ninguna dignidad a ese chico, ni siquiera en la muerte. La expresión de Yuji se torció cuando escuchó esto. Los dos comenzaron a discutir. Nobara Kugisaki. ¿Podrían parar ya? ¿Crees que este es el momento o el lugar para discutir? Y justo entonces, el suelo bajo los pies de Nobara se derrumbó de repente formando un pozo. Tomada por sorpresa, ella cayó directamente. Yuji y Fushiguro se congelaron por un segundo, aturdidos. Yuji Itadori. Kugisaki. Yuji ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando todavía. Pero el rostro de Fushiguro ya había cambiado. Con su experiencia, inmediatamente reconoció que se trataba de un ataque de maldición. De ninguna manera mis perros divinos ni siquiera lo sintieron. Entonces lo vio. Su perro divino invocado había sido empalado contra la pared, sangrando profusamente. Fushiguro. Yuji, tenemos que correr. Fushiguro. Una vez que escapemos, encontraremos a Kugisaki y. Antes de que pudiera terminar, notó algo, una figura apareció de repente junto a ellos. Era humanoide, pero su cuerpo estaba dividido de forma antinatural entre blanco y negro. Sus grandes ojos miraban con desconcierto, su mitad inferior envuelta en una materia oscura y grotesca. Yuji y Fushiguro se quedaron mirando con los ojos abiertos por el horror. Lo sintieron al instante, una presión como si una montaña se cerniera sobre ellos. Sus cuerpos no se movían. Sin duda y esto es de grado especial Fushiguro quedó atónito. Yuji intentó desesperadamente poner su cuerpo en movimiento, pero fue inútil. Entonces, las últimas palabras de su abuelo aparecieron en su mente. Yuji. Raa. Gritó y cargó hacia adelante, sacando su herramienta maldita. Un arma diseñada para transportar y amplificar la energía maldita, letal contra las maldiciones. Pero, su visión se volvió borrosa. Lo siguiente que supo fue que le habían cortado la mano y la habían enviado a volar por los aires. La sangre brotó por todos lados. Su mano incluso su arma habían sido cortadas limpiamente por la mitad. Yuji y Fushiguro estaban demasiado aturdidos como para siquiera hablar. Por un momento, no pudieron procesar lo que acababa de suceder. Yuji se tomó un segundo para recomponerse antes de envolver rápidamente un paño alrededor de su brazo sangrante. En ese momento, la maldición abrió su boca, y escupió energía maldita. Una explosión ensordecedora estalló a su alrededor. El suelo se hizo añicos bajo sus pies como si hubiera estallado una zona de guerra. Fushiguro se quedó inmóvil. Eso no era una técnica era solo energía maldita pura y causó tanta destrucción. La maldición se quedó allí, riendo maniáticamente. Yuji, gritando. Fushiguro. Toma a Kugisaki y sal de aquí. Yuji. Yo detendré esta cosa. Yuji. No te preocupes, tengo una forma de vencerlo. Fushiguro. Estás loco. Fushiguro. Solo tienes una mano. ¿Cómo puedes luchar contra un grado especial? Fushiguro. Esta cosa está jugando con nosotros como si fuéramos juguetes. Miró hacia la maldición, efectivamente, ni siquiera había vuelto a atacar. Solo estaba ahí observándolos. Riendo. Fushiguro. No. No te voy a dejar, Yuji. Fushiguro. Yuji lo miró a los ojos. Yuji. Créeme. Realmente tengo una forma de vencerlo. Fushiguro lo miró fijamente por un momento, luego se dio la vuelta y corrió. Porque sabía que Yuji tenía razón.
Y porque Yuji podría cambiar de lugar con Sukuna, el rey de las maldiciones, en cualquier momento. Si Sukuna tomara el control, esa maldición de grado especial no tendría ninguna oportunidad. Fushiguro lo sabía, si se quedase aquí solo sería una carga. Pero, Yuji no estaba planeando cambiar con Sukuna. En lugar de eso, inmediatamente abrió el grupo de chat. Recipiente de cabello rosa. Todos en el grupo, por favor, necesito ayuda. Recipiente de cabello rosa. Hay una maldición de grado especial frente a mí ahora mismo. Buque de cabello rosa. Su poder está a la par con una bomba de racimo, como un bombardeo aéreo a gran escala. Recipiente de cabello rosa. Ofrezco todos mis puntos como recompensa, por favor, a cualquiera que pueda ayudar. Recipiente de pelo rosa. @Everyone @Divinevein @Passing Kamen Rider Yuji, pensando. Sí. Funcionó. Apretó el puño cuando el sistema le notificó que la tarea había sido publicada. Esta fue mi primera vez usando el sistema de misiones, me preocupaba que no funcionara. Suspiró aliviado. En cuanto a etiquetar a Carl y Okama Yukio, eso fue intencional. Yuji había escuchado historias de los miembros del chat, Carl podía resucitar a los muertos y Okama Yukio podía viajar a través del mundo. En la estimación de Yuji, esos dos eran los únicos lo suficientemente poderosos para lidiar con un grado especial. Incluso se aseguró de explicar claramente el nivel de poder de la maldición, para que nadie entrara sin preparación. Si no pudieran hacerlo, usaría a Sukuna como último recurso. Araña de sangre caliente Chan. Araña Chan de sangre ardiente. ¿Qué es esto? ¿Una misión? Araña Chan de sangre caliente. Es la primera vez que veo uno de estos. ¡Qué emocionante! Araña de sangre caliente Chan. Pero ¿y bombas de racimo y bombardeos de saturación? Araña de sangre caliente Chan. Eso es un poco extremo, ¿no? Araña de sangre caliente Chan. Creo que me quedaré fuera de esta, es demasiado peligroso para mí. Blade King. Otra misión, me encantaría tomarla, pero solo puedo etiquetar a otros. Rey de las cuchillas. @Divinevein chica con síndrome de secundaria. Carl Senpai, esta es tuya. Chica con síndrome de secundaria. @Divinevein en ese momento, Carl también estaba en el chat grupal. Pero antes de que pudiera aceptar, vio el siguiente mensaje del sistema. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 72. Capítulo 72. Aceptando la misión, la batalla de Kamen Rider Decade década mundial. En ese momento, Kamen Rider Decade, comúnmente conocido como Okama Yukio, estaba descansando dentro del estudio fotográfico. Casualmente abrió el grupo de chat para navegar un rato. Fue entonces cuando vio una misión publicada por Yuji Itadori. Okama Yukio hizo una pausa y pensó en silencio por un momento. Durante los últimos días, Yuji había hablado ocasionalmente en el chat grupal, por lo que Okama Yukio no lo conocía. Sabía que Yuji era un joven apasionado y de buen corazón. Y también sabía cómo eran las maldiciones. Y lo que es más, Yuji había sido muy claro al publicar la misión. Una maldición de grado especial, con un nivel de poder equivalente a ser contrarrestada por bombas de racimo y bombardeos de saturación. A pesar de, Okama Yukio nunca había experimentado personalmente ser bombardeado con bombas de racimo. Aún así, sintió que, probablemente no sería gran cosa. Más importante aún, la sección recordatorio amistoso de la misión, realmente no emitía una vibración de peligro mortal inmediato. Entonces, Okama Yukio decidió aceptar la misión. Después de todo, había oído hablar y visto el tipo de recompensas que Carl había recibido por completar misiones. 100.000 puntos. Ese número era demasiado tentador. ¿Y si dependiera únicamente de los registros diarios? Tendría que registrarse durante decenas de miles de días para ganar esa cantidad. Pero una misión, y eso lo podría ganar de una sola vez. Por supuesto que lo tomaría. Además, Okama Yukio había estado mirando varios artículos en la tienda del grupo de chat durante mucho tiempo. Especialmente esa tarjeta Omacio. Solo por eso valió la pena emprender esta misión. Además, Carl ya es increíblemente poderoso. Es como si las cosas de la tienda colectiva ya no le importaran. Ya ha completado varias misiones, déjame tomarlo en su lugar. Lo compensaré más tarde con algunos platos buenos. Él sonrió suavemente para sí mismo. Después de aceptar oficialmente la misión, Okama Yukio recibió la notificación del sistema del grupo. Pero no se teletransportó de inmediato. Sería mejor avisarle a Carl primero. Después de todo, Carl lo había ayudado antes. Con ese pensamiento, entró al chat grupal. Passing Kamen Rider.
Carl-san, déjame manejar esta misión. Passing Kamen Rider. Todavía hay muchos artículos en la tienda que realmente quiero. Kamen Rider de paso. Después de que regrese, cocinaré algunos platos para compensarlo. Dios entre los hombres. Claro. Dios entre los hombres. HMM y Dios entre los hombres. Si es posible, me gustaría carne a la parrilla, oden y teppanyaki. Para Carl, no había muchos artículos en la tienda del grupo de chat que le interesaran. Y los que lo hicieron fueron escandalosamente caros. Incluso si completó la misión de Yuji y recibió 100.000 puntos, aún así no podría permitirse el artículo que tanto deseaba. Entonces, para Carl, en comparación con las recompensas de puntos y la oportunidad de visitar otros mundos, de conocer personajes que antes solo conocía de la ficción, y quizás echar una mano para salvarlos, eso tenía más valor que los puntos. Si Tendou Souji quería ir, debería dejarlo. Mientras la misión se cumpliera, no importaba quién la hiciera. Además, Carl tuvo una buena suposición. Tendou Souji probablemente no estaría en ningún peligro. Así que no tenía ninguna objeción. Passing Kamen Rider. Gracias, Carl-san. Kamen Rider de paso. No te preocupes, una vez que regrese, iré a comprar los ingredientes de inmediato. Passing Kamen Rider. Con tantos puntos, puedo cambiar algunos por efectivo y abastecerme. Passing Kamen Rider. Me voy ahora mismo. Dios entre los hombres. Buena suerte. Rey de la espada celestial. Ve por ellos, Kamen Rider. ¿Qué hago con mi hermanita Chunibim? Buena suerte. Chica araña de sangre caliente. Vamos Okama Yukio. Y Okama Yukio sonrió levemente mientras leía el chat grupal. ¿Otro mundo, eh? No puedo esperar. Él miró hacia arriba y le dijo al sistema. Comienza la teletransportación. Cuando su voz cayó, una fuerza misteriosa lo envolvió. El espacio frente a él empezó a desdibujarse. Habiendo experimentado viajes dimensionales anteriormente, Okama Yukio ya estaba bastante acostumbrado a ello. Pronto, llegó el mensaje de transmisión del grupo de chat. En ese momento, Okama Yukio se dio cuenta, había aparecido dentro de un edificio abandonado. Estaba decrépito y ruinoso. No muy lejos de él estaba un joven vestido con un uniforme rojo y negro. HMM, y su cabello, rosa. Rosa, oh. La vasija de pelo rosa. Okama Yukio hizo la conexión. A poca distancia de ellos, había una figura en blanco y negro. La forma de la criatura era grotesca y retorcida, irradiando malicia. Una mirada le dijo a Okama Yukio que definitivamente no era humano. Entonces este era el enemigo. Así es como se veían las maldiciones y, maldita sea, eran feos. Okama Yukio miró hacia Yuji Itadori y lo saludó. Okama Yukio. Oye, niño. Okama Yukio. Soy el Kamen Rider, ¿qué pasa? Yuji Itadori parpadeó sorprendido. Entonces al oír el nombre comprendió inmediatamente. Este era el chico del grupo que había aceptado su misión. Yuji juntó las palmas de las manos e hizo una reverencia. Yuji Itadori. Por favor, Kamen Rider, esa cosa es la maldición. Yuji Itadori. Ayúdame a eliminarlo. Justo antes, había intentado atacar la maldición de grado especial con su herramienta maldita, solo para que le cortaran la mano. Así que ahora, con las palmas juntas de esta manera, parecía un poco cómico. Pero al ver eso, Okama Yukio solo levantó una ceja. Él miró a su alrededor. Solo Yuji y la maldición de grado especial estaban presentes. No había necesidad de preguntar. ¿La mano cercenada de Yuji? Claramente es obra de la maldición. Con ese pensamiento, Okama Yukio asintió y dijo. Okama Yukio. Déjamelo a mí. Luego se abrochó el cinturón alrededor de la cintura. Y fríamente insertó una tarjeta. Okama Yukio. Ensign. Una voz apasionada resonó. Voz del sistema. Kamen Rider. Voz del sistema. Década. Ojos compuestos verdes y una armadura magenta se materializaron a su alrededor. En su casco había un diseño parecido a un código de barras. El Kamen Rider, década. Yuji Itadori. Wow, eso es increíble. Era la primera vez que veía un Kamen Rider. Yuji no pudo evitar exclamar. Los Kamen Riders realmente lucían geniales. Okama Yukio. Vamos. Sin dudarlo, el transformado Okama Yukio sacó la espada del estuche de cartas de su cintura, y cargó hacia la grotesca maldición de grado especial. En ese momento, la maldición, que había estado riendo salvajemente, se congeló. Se quedó mirando fijamente al repentino intruso. Su débil intelecto no podía comprender cómo había aparecido esta nueva persona. Pero eso no importaba.
No podía sentir ninguna energía maldita de este nuevo oponente. Ni ninguna presión. En otras palabras, esta persona era solo un humano común y corriente. Aunque la maldición no pudo entender por qué este humano común y corriente parecía una especie de insecto. Pero eso tampoco importaba. La maldición se burló. Él no movió su cuerpo, pero él levantó su mano derecha formando un arco brutal. Un brillante rayo de luz dorada se disparó, lanzándose directamente hacia Okama Yukio. Auge. La energía dorada se estrelló contra Okama Yukio y estalló en una explosión masiva. Fin del capítulo, continuará, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 73. Okama Yukio vs. Forma de maestro de Dios de la maldición de grado especial auge. Una explosión ensordecedora sacudió el suelo. El corazón de Yuji Itadori dio un vuelco. Esto es malo. Recipiente de cabello rosa. Kamen Rider. Él sabía exactamente lo aterradora que era esa maldición de grado especial. Con solo un respiro, el monstruo podría desatar una explosión masiva. El terreno a 100 metros a la redonda parecía como si hubiera sido alcanzado por un bombardeo. Incluso el pavimento sólido fue destruido. Entonces, ¿qué pasaría con un cuerpo humano? Yuji estaba profundamente preocupado por Kamen Rider. Después de todo, él fue quien publicó la misión en el grupo de chat. Si alguien muriera por causa de su petición, Yuji estaría devastado. Corrió hacia el espeso humo causado por la explosión, queriendo ver si Okama Yukio todavía estaba bien. Entonces, una voz tranquila surgió de dentro de la bruma. Pasando Kamen Rider. No hay necesidad de preocuparse. El corazón de Yuji saltó de alegría. ¿Está bien? Efectivamente, cuando el humo se disipó, el Kamen Rider con armadura magenta permaneció de pie, completamente ileso. Recipiente de cabello rosa. ¿Estás bien, Kamen Rider? Okama Yukio miró a Yuji sin decir palabra. Así que esta maldición tiene algo muy especial. Justo cuando Okama Yukio estaba a punto de reanudar su asalto, la maldición de grado especial se abalanzó sobre él, atacando con sus feroces garras. Demasiado rápido. Antes de que Okama Yukio pudiera reaccionar, las garras conectaron. ¡Wan! Okama Yukio fue lanzado a volar. Recipiente de cabello rosa. Kamen Rider. Yuji gritó en pánico. Pero la maldición no se detuvo, se volvió hacia Yuji y lo envió a volar con una patada rápida. Mientras tanto, Okama Yukio volvió a ponerse de pie. Gracias a su transformación no había sufrido ningún daño grave. Rápido, demasiado rápido. Okama Yukio entrecerró los ojos y sacó una tarjeta. Lo deslizó en su cinturón. Kamen Rider, Kabuto. En un instante, su armadura magenta se transformó en la armadura negra carmesí de Kamen Rider Kabuto. Mirando a Yuji, que estaba siendo golpeado brutalmente, Okama Yukio no dudó. Sacó otra tarjeta y la insertó. Paseo de ataque, ficha el reloj. Él hizo girar el cinturón hacia adelante. El Kamen Rider Kabuto transformado, Okama Yukio, desapareció en un instante, atacando la maldición de grado especial. La maldición acababa de estrellar a Yuji contra una pared y estaba construyendo otra esfera de energía maldita dorada. Yuji, aturdido y dolorido por el impacto, miró con los ojos muy abiertos. De repente, Okama Yukio apareció detrás de la maldición en un instante, de espaldas al monstruo. La maldición ni siquiera pareció notarlo. Okama Yukio insertó otra tarjeta. Ataque final, KKK Kabuto. La electricidad surgió de su cinturón y crepitó a través de su armadura. Giró bruscamente y asestó una patada ultra rápida directamente al pecho de la maldición. Auge. La maldición voló hacia atrás como un muñeco de trapo, atravesando la pared y deslizándose por el suelo durante cientos de metros. ¿Funcionó? Okama Yukio observó, inseguro. Recipiente de cabello rosa. Eso fue increíble, Kamen Rider. Yuji estaba eufórico. Después de todo, esa maldición de grado especial había sido completamente abrumadora desde el momento en que apareció. Cuando él y Megumi Fushiguro lo encontraron por primera vez, quedaron paralizados por su mera presencia. Desde entonces, no ha sido más que una paliza unilateral. Ahora, al ver a Okama Yukio contraatacar y lanzar la maldición a través de la habitación, Yuji sintió una chispa de esperanza. ¿Y esa presión abrumadora? Se fue, al menos por ahora. Justo cuando Yuji estaba recuperando el aliento, una sombra se dirigió hacia Okama Yukio. Era otra bola de energía maldita dorada. Pero Okama Yukio no se inmutó. Con la velocidad de Kabuto y el poder de Clock Up, esquivó fácilmente y reapareció ante la maldición nuevamente. ¿Esta cosa, aún no duele? Estaba genuinamente sorprendido.
Ni siquiera la patada del jinete de Kabuto había hecho mucho daño. Aún así, no se desanimó. La maldición puede ser rápida, pero no más rápida que él. Y con el poder de Kabuto, podía golpearlo una y otra vez sin que lo tocara. Supongo que debería hacer más misiones como esta. Este es bastante simple. Aquí vengo, 100.000 puntos. Al darse cuenta de que tenía ventaja en velocidad, Okama Yukio ideó una estrategia de batalla. Bueno, no es una gran estrategia. Solo golpéalo. Rápido. Sin dudarlo, Okama Yukio atacó de nuevo. Bam. 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 Él recorrió todo el campo de batalla, lanzando la maldición golpe tras golpe. Recipiente de cabello rosado. Vaya, ¿qué es eso? Recipiente de cabello rosa. Eso es todo Kamen Rider. Vaso de pelo rosa. Eso es increíble. Recipiente de cabello rosado. Ni siquiera puedo ver cómo se mueve. Yuji se quedó atónito a un lado. No pudo seguir en absoluto los movimientos de Okama Yukio. Pero eso era de esperarse, este era el reloj de Kabuto. Aunque Yuji ahora había maldecido la energía, todavía estaba lejos de estar en ese nivel. Incluso si algún día alcanzara el grado especial, es posible que aún no pueda seguir a un usuario de Clock Up. Todo lo que podía ver eran destellos, Okama Yukio se lanza de un lado a otro. La maldición de grado especial siendo golpeada como un saco de boxeo. Okama Yukio no recibió ningún golpe. Pinkai Red Vessel. Los miembros del grupo de Chatty realmente están en otro nivel. Recipiente de cabello rosa. Si esto continúa así, es solo cuestión de tiempo antes de que gane. Yuji murmuró con asombro. Pero Okama Yukio tenía un mal presentimiento. A pesar de los repetidos golpes, la maldición no sufría ningún daño real. Lo estaba empujando hacia atrás con gran velocidad, seguro. Pero la cosa parecía casi, bien. Todavía animada. Todavía riendo. No hay suficiente potencia de fuego, Okama Yukio sacó el dispositivo K-Touch. Insertó una tarjeta. Luego empezó a hacer tapping. Kuga, Agito, Ryuki, Faiz, último viaje del Kamen década. Montó el K-Touch en su cinturón. De repente, 9 cartas de Rider aparecieron en su pecho. Un décimo apareció sobre su cabeza. Década, forma Godmaster. Ahora en su forma definitiva, Okama Yukio se movió rápidamente. Tocó el icono de Kabuto. Kabuto. Kamen Rider, Hyper. Enseguida, las 9 cartas de Rider se transformaron en Kabuto. A su lado, se materializó una proyección de Hyper Kabuto. Okama Yukio sacó una última tarjeta y la insertó. Ataque final, KKK Kabuto. Él y Hyper Kabuto saltaron al aire. Juntos, desataron una devastadora patada doble directamente a la maldición de grado especial. Fin del capítulo, continuará, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 74. Ataques ineficaces y Spider-Girl arruinando la misión en su forma de dios, Okama Yukio utilizó la patada Rider de Kamen Rider Kabuto. Él y Kabuto aceleraron como 2 rayos gemelos, elevándose en el aire. Y luego se derrumbó en un instante, chocando contra la maldición de grado especial. Un fuerte estruendo. Resonó. La maldición de grado especial fue alcanzada de lleno. Ni siquiera la pared que estaba detrás pudo soportar la fuerza de esa patada devastadora, rompiéndose en escombros. Itadori Yuji. Los Kamen Rider son tan geniales. Él aplaudió desde un lado, con los ojos muy abiertos. Pero la expresión de Okama Yukio permaneció tensa. A pesar del impacto directo, la maldición y no estaba muerta. No. No solo sobrevivió, sino que apenas parecía herido. ¿Podría realmente ser tan fuerte su defensa? ¿Mi ataque fue completamente ineficaz? Imposible. La patada del jinete Kabuto fue un movimiento poderoso. Y ahora estaba en forma de dios, fortalecido por Hyper. Una patada de jinete tan potente debería haber hecho el trabajo. Entonces la expresión de Okama Yukio cambió. Se retiró rápidamente, poniendo distancia entre él y la maldición. Casi al mismo tiempo, sus garras afiladas cortaron el aire donde acababa de pararse. Pero la velocidad de Okama Yukio en esta forma superó por mucho la de la maldición. Cuando el humo se disipó, Itadori Yuji. ¿Está ahí completamente bien? Parpadeó en estado de shock al ver que la maldición de grado especial no había sufrido daños. El muro que había detrás había sido destruido, y aún así la maldición seguía en pie. Okama Yukio frunció el ceño profundamente. Sacó su dispositivo K-Touch y lo tocó. 555. Kamen Rider. La tarjeta en su pecho cambió para mostrar 555. Faiz Blaster. Insertó una nueva tarjeta en el cinturón, paseo en forma final.
Faith. A su lado apareció Kamen Rider Faith, empuñando su característica lanza blaster. Okama Yukio sostuvo la espada de caja de cartón. Dos luces brillantes explotaron a la vez, transmitiendo directamente a la maldición de grado especial. La luz era tan intensa que Itadori Yuji no podía mantener los ojos abiertos. Itadori Yuji. Increíble. Él cerró los ojos con fuerza. Momentos después, la luz se desvaneció. Pero la maldición permaneció casi ilesa. Okama Yukio. ¿Qué está pasando aquí? Algo no estaba bien. Ese final form ride fue extremadamente poderoso. Incluso si no mató la maldición por completo, debería haber hecho algo. Pero ahora no tenía sentido. No había tiempo para reflexionar. Tenía que seguir luchando. Siguió cambiando de forma, luchando contra la maldición de grado especial con todo lo que tenía. El poder destructivo de sus ataques era abrumador, toda la zona parecía ahora un sitio de construcción demolido. Y aún así no había asestar ni un solo golpe efectivo. Okama Yukio, ansioso. Solo quedan 3 formas y ya lo había intentado todo. Mientras tanto, de repente, Itadori Yuji recordó algo de las lecciones de Ihichi. Itadori Yuji, gritando. Rider-san. Itadori Yuji. Los ataques normales no funcionarán con las maldiciones. Itadori Yuji. Tienes que usar energía maldita. Es la única manera. Okama Yukio. ¿Energía maldita y? Se detuvo, sorprendido. Él no sabía qué era eso. Pero según el contexto, parecía el poder especial de este mundo. Como un Kamen Rider de otro mundo, él podría luchar contra los villanos, claro. Pero no tenía los poderes de este mundo. Entonces, ¿cómo podría dañarlos? Él estaba perdido. Quizás por eso todos sus viajes en forma final habían fallado. Pensó que sus ataques no eran lo suficientemente fuertes, pero ahora estaba claro. Simplemente le faltaba el tipo de energía necesario para hacerles daño. Al darse cuenta de esto, liberó su forma de Dios. Esa forma consumió demasiada energía, especialmente con constantes final form rides. Decidió conservar energía, y luchar usando solo el poder base de Kabuto. Incluso sin energía maldita, podía suprimir la maldición perfectamente. No lo mates, pero suprimirlo con facilidad. Por supuesto, usando solo el poder de Kabuto, Okama Yukio podría mantener la maldición firmemente bajo control. Aún así, eso no fue suficiente. Este monstruo tenía que ser destruido. Con ese pensamiento, él pateó la maldición con fuerza, enviándolo a volar. Entonces, su conciencia entró en el chat grupal. Kamen Rider de paso. @Dios entre los mortales, Kal-sama, y surgió algo inesperado. ¿Podrías venir? Kamen Rider de paso. @Dios entre los mortales, chica araña de sangre caliente. Ara. Chica araña de sangre caliente. Rider-san. Chica araña de sangre caliente. ¿Ya terminaste tu misión? Rey Espada. Sí, llevas un rato fuera. ¿Todo bien? Kamen Rider de paso. Nada grave. Simplemente he mantenido la maldición de grado especial suprimida. Kamen Rider de paso. Kal-sama, ¿le importaría venir aquí para ayudar con la misión? Kal se sorprendió cuando vio los mensajes. Con los poderes de Decade, derrotar una maldición de grado especial no debería ser difícil. Después de todo, en esta etapa, ya podía usar su forma de Dios. Pero, aparentemente, algo no andaba bien. ¿Podría siquiera aceptar la misión ahora que alguien más ya la había asumido? Dios entre los mortales. ¿Puedo ir? Dios entre los mortales. No sé si puedo seguir en este estado. Passing Kamen Rider. Entonces por favor inténtalo, Kal-sama. Dios entre los mortales. Está bien. Intentó aceptar la misión. Mi hermana pequeña es una Chunibim. Espera, ¿puedes hacer eso? Mi hermana pequeña es una Chunibim. ¿Dos personas pueden realizar la misma misión? Blade King. Estoy en shock. Chica araña de sangre caliente. Ara. Chica araña de sangre caliente. Pensé que las misiones solo podían ser aceptadas por una persona. Chica araña de sangre caliente. La descripción de la misión dice que todos pueden aceptarla, ¿no? Princesa Senju. Hey, Princesa Senju. Hasta ahora, Kal-sama siempre ha tomado las misiones. Princesa Senju. Así que todos asumimos que fue uno a la vez. Rey Espada. Igual. Pensé que solo una persona podía aceptar una misión. Blade King. De lo contrario, estaría acompañando a Karl-sama todo el tiempo. Chica araña de sangre caliente. Así es como funciona. Chica araña de sangre caliente. ¿Fallar misiones suena divertido? Chica araña de sangre caliente.
Carl-sama es Superman después de todo, obviamente superpoderoso. Chica araña de sangre imperdible. Carl-sama, ¿puedo acompañarte en esta misión? ¿Solo para echar un vistazo? Dios entre los mortales. Haz lo que quieras. Chica araña de sangre caliente. Chica araña de sangre caliente. Gracias. Fin del capítulo, continuará, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 75. Capítulo 75. Chica araña emocionada, y no es la única que la sigue reencarnado como un mundo araña en el momento en que Carl aceptó dejarla acompañarlos en la misión, Spider-Girl se dio la vuelta en el lugar emocionada. Sí tilde. Puedo ver a Superman y a un Kamen Rider de cerca. ¿Y también puedo viajar a otro mundo? Es increíble. Ella miró a su alrededor, cuevas oscuras y tenues llenas de cadáveres putrefactos de bestias mágicas. Estos monstruos son demasiado feos. Tengo que ir a ver otro mundo por una vez. Sin dudarlo, Spider-Girl aceptó la misión. ¡Guau! Este mensaje se parece mucho a la interfaz de mi sistema. Teletransportarse, teletransportarse. Llena de emoción, una fuerza misteriosa comenzó a reunirse a su alrededor. El espacio a su alrededor se retorció de forma antinatural. ¡Uah! Esta sensación, tan intensa, dentro del grupo de chat mientras todos observaban a Carl y Spider-Girl charlar, las reacciones fueron variadas. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? ¡Guau! ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Realmente se lanzó y se unió a nosotros. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Yo también quiero ir. Princesa de los Senju. Entonces vete. Acabo de terminar una misión y ya estoy libre. Princesa de Senju. Creo que iré a ver cómo está Carl-kun. Princesa de Senju. Incluso si esta misión es de alta dificultad, Princesa de Senju. Mientras Carl-sama esté allí, debería estar bien. Blade King. Yo también quiero ir, no estoy seguro de poder, pero intentaré colarme. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? No puedo ir, acabo de terminar de cocinar y estoy comiendo. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Toka también está comiendo conmigo. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Desaparecer ahora sería demasiado extraño. Blade King. Cierto, cierto. Sherry. A mí también me gustaría ir, pero debería quedarme y vigilar a One-chan. Comandante de la Guardia del Muro. Tengo obligaciones laborales. ¿Qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Keisa, Spider-Girl, Tsunade, ¿qué pasa si mi hermana pequeña es una Chunibyo? Tómanos fotos cuando llegues allí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si mi hermana pequeña fuera una Chunibyo? Quiero ver cómo es otro mundo. Princesa de Senju. No hay problema. Blade King. Si puedo colándome, también tomaré fotografías. Mundo Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori observó cómo Kamen Rider, que había estado reprimiendo la maldición de grado especial todo el tiempo, de repente dejó de moverse. La maldición aprovechó el momento y lanzó un ataque, enviándolo a volar. Kamen Rider-san, ¿estás bien? Enfrentar una maldición de grado especial fue estresante para un novato como Yuji. Y como nadie lo había en el grupo, no tenía idea de lo que estaba pasando. El Kamen Rider volvió en sí. Gracias a su estado transformado, no resultó gravemente herido. No te preocupes. Le aseguró a Yuji con calma. Este tipo no es lo suficientemente fuerte para vencerme. Además, está a punto de acabar con él. Lógicamente, Carl debería ser como él, un viajero de otro mundo, sin posibilidad de sufrir maldiciones. Pero de alguna manera, sabía que Carl podría manejar esto. Después de todo, Carl era Superman. Incluso si no pudiera destruir la maldición, probablemente podría arrojarla al espacio exterior, ¿verdad? La maldición no volvería por eso. Listo para. Yuji estaba confundido. No sabía qué estaba pasando en el grupo de chat. No tenía idea de lo que Carl y los demás estaban planeando. Entonces, escuchó una voz. Arriba. Tu amigable araña del vecindario está aquí. Entonces este es el otro mundo, ¿eh? ¿Qué carajo? ¿Alguien más? Yuji giró la cabeza rápidamente. Una extraña chica con una armadura de batalla negra estaba parada cerca, su cabello rubio platino fluyendo detrás de ella. A su lado había una araña roja y blanca. Espera, ¿era una mascota? ¿O una maldición? Yuji estaba lleno de preguntas. Pero siendo el hombre de buen corazón que era, todavía gritó una advertencia. Es peligroso. Tienes que salir de aquí. La niña claramente no era una maldición, definitivamente era humana. Pero ella no corrió.
En lugar de eso, se volvió hacia él. Hola Tilde, ¿eres la vasija de cabello rosa? Hola, hola. Soy Spider-Girl. Mucho gusto. Yuji parpadeó confundido. Hasta la araña que estaba a su lado, estaba hablando. Ustedes dos son, le tomó un momento, pero luego se dio cuenta de algo. Ella lo llamaba vaso de pelo rosa, ese era su apodo en el grupo de chat. Así que estos dos, deben ser miembros del grupo. Ahora que lo pensaba, la persona que se unió al grupo al mismo tiempo que él fue un monstruo llamado Chica Araña de Sangre Caliente. Justo cuando estaba a punto de responder, se oyó otra voz. Ustedes me ganaron aquí. Yuji se giró nuevamente. Flotando en el aire había un hombre alto y guapo, con cabello negro, ojos negros y un traje ajustado con un símbolo en forma de S en el pecho. Una capa negra ondeaba detrás de él. ¿Superhombre? Yuji pensó. La chica con armadura rubia corrió hacia él inmediatamente. Carl-kun. El hombre la miró y descendió. Tsunade, mucho tiempo sin verte. Sí, ha pasado un tiempo. Tsunade sonrió. Sigues siendo igual de guapo, Carl-kun. La chica araña saludó. Hola a todos, Tilde, soy la chica araña de Sangre Caliente, pero llámenme chica araña. Un placer conocerlos a todos. Soy la princesa del clan Senju. Me llamo Tsunade. Un placer conocerte. Yuji todavía no entendía todo, pero al ver que todos se presentaban, siguió la conversación. Soy el recipiente de pelo rosa. Me llamo Yuji Itadori. Mucho gusto. Soy Carl. Carl asintió con una pequeña sonrisa. ¡Guau! La chica araña lo miró fijamente. Carl-sama, usted no es para nada el Superman que tenía en mente. ¿Pero en serio? Esta versión es mucho más de mi estilo. Fin del capítulo, continuará, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 76. Capítulo 76. La chica araña entra en acción, tarea completada. Carl quedó un poco sorprendido por lo que dijo Spider-Girl. En su memoria, Spider-Girl solo actuaba con esta alegría y energía cuando estaba sola. Al interactuar con los demás, siempre era cautelosa y formal. Pero esto, y no lo pensó demasiado, probablemente solo porque ya habían charlado antes en el grupo. Aún así, esta versión de Spider-Girl claramente había activado un filtro de belleza. Ella parecía su yo del anime. Ojos grandes y brillantes y un par de cosas parecidas a orejas de conejo en la parte superior de su cabeza. Carl. Chica araña, Itadori, hola. En ese momento, Spider-Girl miró a Carl en completo shock. Spider-Girl. ¿Puede entenderme, Carl-sama? Carl, desconcertado. Por supuesto que puedo. Tsunade. No solo Carl-kun. Yo también te entiendo. Itadori Yuji, levantando la mano. Y yo también. Spider-Girl, cubriéndose la cara tímidamente. Eso no debería ser posible y Spider-Girl. De vuelta en el laberinto, incluso hablar con otros monstruos era difícil. Spider-Girl. Y con los humanos, no podía comunicarme en absoluto. Spider-Girl. No hay razón para que pueda hablar contigo ahora y Spider-Girl. Pensé que nadie podría entenderme. Su voz era suave, tanto que Tsunade e Itadori no podían escucharla claramente. Pero Carl pudo. Tal como él pensaba, su personalidad era exactamente como la imaginaba. Él sonrió y explicó suavemente. Carl. Creo que esta es una de las funciones del chat grupal. Carl. Después de todo, somos de mundos diferentes. Carl. Sería ridículo si no pudiéramos comunicarnos después de encontrarnos, ¿verdad? Spider-Girl. Supongo que tienes razón y Spider-Girl. El grupo de chat es muy considerado. A mitad de la frase, Spider-Girl de repente se dio cuenta. Espera. ¿Carl había escuchado lo que dijo antes? Al pensar eso, se puso roja de nuevo. Después de todo, en su propio mundo y ella era una chica de interior de pies a cabeza. No es que le tuviera miedo a la gente, pero rara vez hablaba con alguien. Cuando habla con otras personas, debería sonar más formal, ¿verdad? La forma en la que ella acaba de hablar fue y demasiado casual. Avergonzada, Spider-Girl se agachó y se quedó en silencio. Carl simplemente sonrió y no insistió en el tema. Tsunade también permaneció en silencio, de pie junto a Carl y con una suave sonrisa en su rostro. En ese momento, la atención de Carl se centró en la lucha en curso entre la maldición de grado especial y Tsukasa Kadoya. Con su supervisión, podía ver claramente sus movimientos. Tsukasa tuvo la ventaja en casi todos los intercambios. Pero aún así, la maldición de grado especial no había recibido ningún daño crítico. Itadori Yuji. Superman-san. Carl. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Itadori Yuji, nervioso. Ah. Por supuesto que estaba nervioso. Los cómics y películas de Superman todavía eran populares en su mundo. Aunque Itadori no leía muchos cómics, había visto muchas películas de Superman. Él sabía quién era Carl. Este era Superman. No habían muchos niños que no idolatraran a Superman mientras crecían. Así que, por supuesto, Itadori estaba un poco ansioso. Al principio, cuando vio a Spider-Girl preguntándole a Carl sobre Superman en el grupo de chat, realmente no lo entendió. Él no sabía que Dios entre hombres era un título que hacía referencia a Superman. Pero ahora todo tenía sentido. A pesar de esta versión de Superman era un poco diferente de lo que había imaginado. Aún así, al ser de Japón, Itadori naturalmente se sintió más cómodo viendo a un Superman con cabello negro y ojos negros. Después de pensar por un momento, abrió la boca. Itadori Yuji. No es nada, de verdad. Y Itadori Yuji. Solo quería preguntar ¿y por qué están todos aquí? Itadori Yuji. ¿No era esta tarea para Kamen Rider? Carl. Oh, él nos llamó aquí. Carl. Aparentemente, las tareas grupales pueden ser completadas por varias personas. Itadori Yuji. Ya veo y finalmente lo entendió. Pero cuando volvió a surgir el tema de la tarea, Itadori se puso tenso. Itadori Yuji. Superman-san y Itadori Yuji. Esta maldición de grado especial solo puede dañarse usando energía maldita. Itadori Yuji. Es por eso que los ataques de Kamen Rider no son muy efectivos. Carl, asintiendo. Ya me lo imaginaba. Recordó que este mundo tenía esa regla. Energía maldita, el poder especial de este mundo. Las maldiciones nacieron de las emociones negativas humanas. Y como Carl no era de este mundo, no estaba seguro de si Tsukasa y los demás podían usar energía maldita. Pero nunca dudó de que podía hacerlo. Después de todo, tenía la plantilla de Superman plateado. El Superman plateado era conocido por no tener límites. Si quisiera un poder, simplemente lo tendría. 2 segundos después y Carl ya había dominado la energía maldita. Mientras tanto, Spider-Girl se había recuperado de su vergüenza. También notó que Decade todavía estaba luchando contra la maldición de grado especial. Spider-Girl. ¿Entonces esa es una maldición de grado especial? Spider-Girl. Otro monstruo feo. Chica araña. Incluso peor que las ranas o las serpientes. Puede parecer humanoide, pero esa cosa es horrible. Spider-Girl. Ni siquiera parece sabroso. Todavía estaba un poco avergonzada de que Carl hubiera escuchado todo lo que había dicho antes. Entonces, en lugar de quedarse a su lado, trotó sobre sus 8 patas hacia el área donde Tsukasa estaba luchando contra la maldición. Cuando se acercó lo suficiente, PSSSH. Un hilo de telaraña salió disparado. Pero la seda cayó al suelo. Ella falló. La maldición de grado especial fue simplemente demasiado rápida. Chica araña. ¿Qué diablos? Spider-Girl. Ni siquiera puedo verla moverse. Sobresaltada, rápidamente utilizó su habilidad de evaluación en el espíritu maldito. Chica araña. Su nivel es tan alto. Ni siquiera puedo evaluarlo. En ese momento, Tsukasa notó que Carl y los demás habían llegado. Después de todo, estaba manejando la pelea con bastante facilidad. Con el poder del Clock Up de Kabuto, el enemigo ni siquiera podía tocarlo. Lanzó una poderosa patada, estrellando la maldición contra la pared. Tsukasa Kadoya. Carl-sama. Ayúdenme. No puedo terminar esto solo. Carl. Ya voy. Después de todo, parte de la razón por la que vino a este mundo fue para completar esta tarea. Ya había obtenido la energía maldita. Estaba a punto de actuar antes, pero cuando vio que Spider-Girl lo intentaba primero, decidió contenerse por un momento. Itadori Yuji. Superman-san, tienes que usar Jujutsu o la maldición no desaparecerá. Justo cuando Itadori terminó de gritar esa advertencia, ding. Notificación del grupo de chat, fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 77. Recompensas para todos, Chef Decade comienza calificación de la tarea. C. Recompensa adicional. 100 puntos. ¿La tarea se completó realmente? Itadori Yuji se quedó helado. Como el que emitió la misión, naturalmente vio el mensaje del sistema. Pero ¿y qué diablos acaba de pasar? Kamen Rider claramente había estado en problemas hace unos momentos. Superman-san ni siquiera había hecho un movimiento todavía, y ahora la misión estaba cumplida. Eso no puede ser correcto, no estaba todavía perfectamente bien esa maldición de grado especial. Con eso en mente, Itadori instintivamente miró hacia la dirección de la pelea entre Tsukasa y la maldición.
Y luego, fue testigo de algo completamente increíble. El cuerpo de esa maldición de grado especial, de repente, sin previo aviso, explotó. Se hizo añicos en innumerables motas de polvo que se esparcieron por el aire. A medida que el polvo se disipó, de dentro surgió una figura vestida con una capa negra. Carlos. Entonces sí, Superman-san eliminó la maldición de grado especial. Itadori no podía estar seguro. En realidad no había visto a Carl hacer ningún movimiento. Pero dependiendo de la situación, Carl ahora estaba parado donde había estado la maldición. La misión estaba completa. Y la maldición y estaba muerta. Lentamente, Itadori comenzó a caminar hacia Carl. Spider-Girl también se sorprendió cuando apareció el aviso del sistema. Entonces vio que la maldición se hacía añicos y aparecía Carl. Chica araña. ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? Spider-Girl. ¿Carl-sama derrotó la maldición de grado especial? Spider-Girl. Probablemente sí. La mayoría de los ataques de Tsukasa no parecían funcionar. Spider-Girl. Carl-sama es realmente increíble, sorprendida, utilizó su habilidad tasación en Carl. Spider-Girl. Ah, sí, ya me lo imaginaba, Spider-Girl. No me sorprende. Ella hizo un pequeño gesto de resignación con la mano. Spider-Girl. No pude evaluar a Kamen Rider antes. Spider-Girl. Así que no me sorprende que no pueda evaluar a alguien aún más fuerte. Chica araña. Aún así, tenía curiosidad por las estadísticas de Carl-sama, Spider-Girl. Lo intenté de todos modos por si acaso, pero no hubo suerte. Spider-Girl. Aún así, aunque apenas hice nada, obtuve 101 puntos. Spider-Girl. Eso es muy dulce. Al ver el aumento de sus puntos, Spider-Girl rebotó de alegría. Pero quien más se sorprendió, sin duda, fue Tsukasa. Hace apenas unos momentos, había estado luchando contra la maldición de grado especial durante mucho tiempo. Aunque había tenido el control todo el tiempo, manteniendo la maldición reprimida, para ser honesto, Tsukasa sabía que realmente no había causado ningún daño significativo. Incluso había utilizado sus remates más fuertes, y aún no pude hacer nada decisivo. Preocupado de que pudiera agotarse y lastimarse, y confiando en la fuerza de Carl, Tsukasa había decidido pedir ayuda en el chat grupal. Él realmente creía que Carl tenía el poder de vencer la maldición. Pero él nunca esperó que inmediatamente después de que él gritó, Carl aniquilaría inmediatamente al enemigo. Tsukasa había pasado años desgastando esa cosa, arrasando edificios en el proceso. Tsukasa. Vamos, hombre. ¿Qué hay de mi dignidad? Por supuesto, Carl-sama era poderoso. ¿Pero tan rápido? No había ni siquiera señales de pelea. Ni siquiera un puñetazo. Aparece el tipo y boom. Se acabó. Tsukasa. Al menos intercambien un par de golpes primero o algo así, Tsukasa. Ahora solo parezco débil. Estaba un poco desanimado. Pero luego vio los puntos. Y de inmediato se animó. Aunque la recompensa en puntos no fue tan alta como esperaba, aún así consiguió 1000 puntos. Para ser honesto, él esperaba 100.000. Al principio estaba un poco decepcionado. Especialmente después de ver el mensaje del sistema. A Carl-sama le habían concedido 100.000 puntos, justo por encima de él. Había y mucho por lo que estar celoso. La recompensa de Carl fue literalmente 100 veces mayor que la suya. Cualquiera sentiría envidia. Pero Tsukasa era un tipo optimista. Sabía que no tenía sentido pensar en ello. Además, 1000 puntos seguía siendo mucho. ¿Por qué? Porque normalmente la única forma de ganar puntos en el chat grupal era a través de check-ins diarios. Bueno, y eso y explicar las reglas a los recién llegados. Pero no todos los días aparecían nuevos miembros. E incluso cuando lo hacían, Tsukasa no siempre tenía la oportunidad de ser el que lo explicara. Recordó que la última vez lo había intentado, pero alguien más se le adelantó. También, Tsukasa era un caballero. No iba a pelearse con un montón de chicas solo para conseguir ese papel. Entonces, esta recompensa de 1000 puntos y se habrían necesitado entre 100 y 200 días de check-ins para ganar esa cantidad. Así que realmente fue bastante genial. Si tuviera que confiar únicamente en los check-ins, es posible que nunca pueda permitirse la tarjeta Zioma. Tendría que hacer misiones. Y ahora, Tsukasa había descubierto una nueva forma de conseguir puntos rápidamente. Acompañando en misiones. Había visto toda la conversación entre Carl y Spider-Girl anteriormente. Después de todo, todavía estaba en el chat grupal en ese momento. De lo contrario, ¿cómo pudo alguien usar el Clock Up de Kabuto ser golpeado?
Después de ver su intercambio, y mirando las recompensas que obtuvieron Carl y Tsunade, Tsukasa decidió unirse también. Por supuesto, su orgullo no le permitía aprovecharse de los demás. Él haría lo mejor que pudiera en cada misión. Y mientras estaba en eso, también podría cocinar más para Karo-sama. De esa manera, incluso si fuera una misión que no pudiera manejar, como revivir a alguien o pelear contra un jefe que acabaría con el mundo, todavía podría ganar algunos puntos. A juzgar por las recompensas que recibieron Spider-Girl y Tsunade, una calificación de tarea de grado C vino con 100 puntos adicionales. Lo que significaba, probablemente ese fue el puntaje más bajo que podías obtener mientras completabas exitosamente la misión. Después de todo, Spider-Girl y Tsunade realmente no habían hecho mucho después de llegar a este mundo. Entonces Tsukasa supuso que una calificación C era el límite inferior de la escala de éxito. Bueno, eso era solo una suposición. No podía estar seguro. De todos modos, ahora que había decidido cocinar para Karo-sama, tenía que prepararse. Ah, cierto, antes de venir aquí, le había prometido a Carl-sama que cocinaría para él. Es hora de regresar y comenzar. El chef Tsukasa Kadoya ya está en línea. Y honestamente, tenía mucha confianza en sus habilidades culinarias. Carl, después de haber derrotado la maldición de grado especial de un solo golpe, no se sorprendió en lo más mínimo. Esa maldición en particular no era especialmente poderosa. Solo uno de los grados especiales de etapa temprana en el mundo del Jujutsu. Aún así, un grado especial seguía siendo un grado especial. En términos de potencia bruta, se necesitó una bomba de racimo para igualarla. Pero para Carl, eso ni siquiera fue un calentamiento. La tarea estaba completa. Podrían regresar a sus propios mundos en cualquier momento. Pero Carl no se fue inmediatamente. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 78. Capítulo 78. El plan de Sukuna y un giro inesperado después de completar la misión, Carl no regresó inmediatamente a su propio mundo. Después de todo, marcharse justo después de llegar parecía una pérdida de oportunidad. Además, no había ninguna chica esperándolo en casa. Quedarse para explorar este mundo paralelo y charlar con su gente no parecía una mala idea. Y además, Spider-Girl, Tsunade y Kamen Rider Tsukasa tampoco se iban. Tsunade se acercó a Carl con una cálida sonrisa. Princesa de Senju. Carl-kun, eres tan increíble como siempre. Chica araña. Sí, sí. El hermano Carl es increíble. Jinete enmascarado. Obviamente. Nos referimos a Carl-sama. Yuji Itadori dio un paso adelante respetuosamente y les hizo a todos una profunda reverencia. Vasija de pelo rosa. Muchas gracias por tu ayuda. Te lo agradezco mucho. Carl extendió la mano y lo levantó con cuidado. Carl. No hay necesidad de ser tan formal. Después de todo, derrotar esa maldición de grado especial no había requerido mucho esfuerzo. Y además el sistema le había otorgado un montón de puntos. Para Carl, viajar a un nuevo mundo para una misión como esta fue una situación en la que todos ganaron. Además, de cada mundo que visitó durante una misión, pudo registrar sus coordenadas. Entonces, en el futuro, incluso si ningún miembro del grupo de ese mundo le asignara una tarea, aún podría usar su propia habilidad de viaje dimensional para regresar. Carl. Vine porque quería. Estás siendo demasiado educado. Chica araña. Claro que sí. No hace falta ser tan formal. Spider-Girl. Quiero decir, y de todas formas, estaba aquí principalmente para acompañarlos y robarles los puntos de misión, jinete enmascarado. Ja, estaba pensando lo mismo honestamente. Mientras el pequeño grupo hablaba, los ojos de Karo se posaron en la mano cortada de Yuji y su expresión se oscureció levemente. Aunque Yuji tenía la resistencia de un atleta de secundaria, todavía era humano. Regenerar una mano cortada por sí solo estaba fuera de cuestión. Solo había una forma de solucionarlo, a través del poder de la maldición de grado especial que residía en su interior. Sukuna. Las maldiciones eran diferentes a las de los humanos. Podían manipular la energía maldita para regenerar sus cuerpos con facilidad. Por supuesto, Yuji también podría gastar algunos de sus puntos del chat grupal para recuperar su lesión. Justo cuando Carl estaba a punto de hablar, una voz profunda y desconocida resonó en el cuerpo de Yuji. ¿Quiénes y son ustedes? No sois hechiceros de Jujutsu, pero tampoco sois maldiciones, y la voz claramente venía de Yuji, pero definitivamente no era su voz. Era más áspero. Más viejo. Más afilado. Chica araña. Guau. Spider-Girl. Espera un segundo, Besel-kun,
Tienes más de 2 ojos. Chica araña. Y, otra boca. ¡Qué pasada! Todos se giraron hacia Yuji con sorpresa. Debajo de su ojo derecho, de repente aparecieron un tercer ojo grotesco y una boca sonriente. El nuevo ojo era de color rojo sangre e irradiaba un aura inconfundiblemente malévola. Jinete enmascarado. Yuji, ¿qué pasa? Princesa de Senju. Esto y no es normal. Tsunade y Tsukasa no fueron tan rápidos para hacer bromas como Spider-Girl. Recordaron claramente que Yuji había estado completamente normal hacía apenas unos momentos. Además, esta nueva voz, tono y aura claramente provenían de otra persona. Carl, por supuesto, sabía exactamente lo que estaba pasando. Esa voz no pertenecía a Yuji. Pertenecía al ser sellado dentro de él, el rey de las maldiciones. Sukuna. El apodo del chat grupal de Yuji, vaso de cabello rosado, finalmente tenía sentido. Después de todo, en el mundo de Jujutsu Kaisen, la gente a menudo se refería a Yuji como el recipiente. Recipiente de cabello rosa. Ah. Lo siento. Yuji rápidamente extendió la mano e intentó cubrir el ojo y la boca extra. Recipiente de cabello rosa. Esa es la maldición que vive dentro de mí. Spider-Girl. ¿Una maldición? Spider-Girl. ¿Como ese bicho feo con el que acabamos de pelear? Pero justo entonces, otro ojo y una boca aparecieron debajo del ojo izquierdo de Yuji. La sonrisa retorcida de Sukuna se hizo más amplia. Sukuna. Así que no sois hechiceros y tampoco maldiciones. Sukuna. Pero claramente no son gente común. Huelen y poderosamente. Sukuna. Matarte en realidad podría ser divertido. Más temprano, Sukuna había estado completamente consciente de todo lo que sucedía dentro de Yuji. La misión, la aparición de la maldición, la llegada de los extraños, la derrota de la maldición, él lo había visto todo. Incluso había esperado que Yuji eventualmente le cediera el control para lidiar con la maldición de grado especial. Después de todo, Yuji y ese otro chico claramente no eran lo suficientemente fuertes para manejarlo. Yuji incluso había dicho que dejaría salir a Sukuna si las cosas se volvían demasiado peligrosas. Sukuna odiaba estar bajo el control de otra persona. Odiaba que Yuji pudiera invocarlo o suprimirlo a voluntad. Pero no podía hacer nada al respecto. El cuerpo del barco no era suyo. Pertenecía a Yuji. Y Yuji podía apagarlo cuando quisiera. Eso lo enfureció. Aún así, Sukuna se había preparado para ser liberado durante la pelea. Si lo hubieran dejado salir, habría planeado matar a todos los compañeros de Yuji como venganza. Pero inesperadamente, Yuji pidió refuerzos en lugar de dejar salir a Sukuna. Apareció un tipo con una armadura de alta tecnología. Rápido, sí, pero débil. Ni siquiera pudo romper la maldición. Sukuna se relajó un poco. Sukuna. ¿No tienes energía maldita? No representas ninguna amenaza. Pero entonces apareció una segunda persona y un hombre extraño con un traje ajustado, quien aniquiló la maldición de grado especial instantáneamente. Sukuna ni siquiera lo había visto suceder. Sintió curiosidad y decidió hablar. Y ahora se dio cuenta de que estas personas no eran desconocidas para Yuji. Eran amigos. Lo cual significaba que, si él luchaba contra ellos, podrían dudar en contraatacar. Sukuna. Me pregunto cómo se sentirá y matarlos a todos. Carl miró con calma el grotesco ojo de la maldición. Carl. Si crees que puedes, adelante. Carl. Pero por ahora, ¿por qué no vuelves a dormir? Sukuna. ¿Te atreves? No te obedeceré. Antes de que Sukuna pudiera terminar, una ola de somnolencia lo invadió. Se desplomó inconsciente. El ojo y la boca extra desaparecieron sin dejar rastro. Chica araña. ¿Se te fue la boca y el ojo? Recipiente de cabello rosado. Espera, ¿en serio? Yuji se tocó la cara, aturdido. Luego miró a Carl con los ojos abiertos, llenos de incredulidad. Recipiente de cabello rosado. Carl-sama, ¿y lo hiciste ir? Carl. Milímetros HM. Fin del capítulo, continuará, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 79. Capítulo 79. Carl y la curación de las heridas Yuji Itadori. Carl, eres increíble. Yuji Itadori. ¿Cómo hiciste eso? Yuji estaba visiblemente aturdido. Después de todo, aunque podía controlar su propio cuerpo e incluso intercambiar posiciones con Sukuna de voluntad, no podía impedir que Sukuna hablara. Solo podía cubrirse la boca con la mano. Pero Carl le acababa de decir a Sukuna que se callara, y él obedeció. Yuji Itadori. Ese tipo suele ser tan arrogante, siempre dice las peores cosas y no puedo lograr que pare.
Yuji Itadori. ¿Cómo lograste eso? Carl. Ah, no fue nada. Solo un poco de hipnosis. Yuji Itadori. Eso es increíble. Yuji Itadori. Superman, ¿podrías enseñarme hipnosis? Carl. Probablemente no. Es más bien un talento natural. Yuji Itadori. Au, qué lástima. Y Yuji Itadori. Desearía tener un talento como ese. Yuji Itadori. Si pudiera hipnotizarlo, haría que Sukuna se callara cuando quisiera. Carl lo miró de reojo. Carl. ¿No te preocupan más tus heridas? Deberías usar la tienda del grupo de chat para curarte. Yuji Itadori. Hoy, cierto. Yuji miró su mano, que ahora era solo un muñón. Yuji Itadori. Me olvidé por completo de eso, Yuji Itadori. Iré a revisar el grupo de chat ahora. Abrió la interfaz y entró al grupo. Carl dudó por un momento. Había estado pensando en darle algunos puntos a Yuji, después de todo, Carl tenía una memoria excelente y recordaba claramente que Yuji había usado todos sus puntos solo para publicar la misión. Pero antes de que Carl pudiera decir algo, Yuji ya había entrado al grupo. Efectivamente, solo unos segundos después y Yuji Itadori. No funcionará. Yuji Itadori. No tengo suficientes puntos. Yuji Itadori. El costo de curación es de 110 puntos. No puedo pagarlo, Carl respondió sin perder el ritmo. Carl. No te preocupes. Te doy 110 puntos. Yuji Itadori. No, Carl, de verdad que no tienes que hacerlo. Yuji agitó las manos frenéticamente. Yuji Itadori. Ya me ayudaste a completar la misión y Yuji Itadori. ¿Y ahora también te quito los puntos? Eso es demasiado, pero Carl simplemente se encogió de hombros. Carl. Está bien. Tengo bastante. Para ser justos, Carl tenía cientos de miles de puntos. De hecho, esta misión sola le había hecho ganar 100.000 puntos. Dado que Yuji fue quien lo publicó en primer lugar, darle 110 puntos no fue gran cosa. Pero más que eso, es lo que Carl quería hacer. Entonces, sin discutir más, simplemente abrió el grupo de chat y le envió a Yuji un sobre rojo privado que contenía exactamente 110 puntos. Interfaz del grupo de chat Shirley. Felicitaciones, Carl. Shirley. Otra misión completada. Una enorme recompensa de puntos. Shirley. ¿Pero qué es eso del sobre rojo? ¿Qué hacer con mi hermanita de Chunibyo? Sí. ¿Por qué le enviaste a Yuji un sobre rojo? Rey de la espada celestial. Ark, me lo perdí de nuevo y Rey de la espada celestial. Carl ya completó la misión mientras yo aún planeaba mi escape y Rey espada celestial. Tengo muchísima envidia de Tsunade y Spider-Girl. Yo también quiero ir. Chica araña de sangre caliente. Jejeje. Chica araña de sangre caliente. Carl Iris. Rey de la espada celestial. Espera, ¿qué significa Iris? Chica araña de sangre caliente. 8U significa por siempre nivel Dios. Rey de la espada celestial. Ah, lo tengo. 666. Rey de la espada celestial. Carl Iris. Chica araña de sangre caliente. Sí. Chica araña de sangre caliente. A Container de cabello rosado le cortaron la mano. Chica araña de sangre caliente. La curación cuesta puntos en la tienda. Chica araña de sangre caliente. Pero ya que acaba de publicar una misión y Chica araña de sangre caliente. Carl le envió los puntos exactos que necesitaba. Shirley. Vaya, resulta que Carl es sorprendentemente amable. ¿Qué hacer con mi hermana menor Chunibyo? Eso lo explica. ¿Qué hacer con mi hermana pequeña de Chunibyo? Me preguntaba por qué le envió un sobre rojo a Pinky. ¿Qué hacer con mi hermanita Chunibyo? Si aún te faltan, Yuji, puedo enviarte algunos también. @contenedor de pelo rosa Rey espada celestial. Igualmente. Yo también ayudaré. Después de todo, todos en el grupo habían hablado con Yuji antes. Aunque era nuevo, tenía una personalidad seria y apasionada. A todos les caía bien. Ahora que estaba herido, por supuesto que querían ayudarlo. De vuelta al mundo del Jujutsu Tsunade, Spider-Girl y Tsukasa estaban animando a Yuji. Tsunade. Vamos, tratar tus heridas debería ser tu prioridad. Yuji Itadori. Tienes razón y Yuji Itadori. Pero todavía me siento mal por tomar los puntos de Carl. Después de pensarlo un momento, finalmente dijo. Yuji Itadori. ¿Qué tal si lo trato como un préstamo? Yuji Itadori. Le pagaré a Carl cuando pueda. Carl. Está bien. Ya vea que te traten. Yuji Itadori. Está bien. Yuji entró nuevamente al grupo de chat. Llegó justo a tiempo para ver la multitud que se ofrecía a ayudarlo.
Y realmente lo conmovió. Contenedor de pelo rosa. Gracias a todos. Contenedor de pelo rosa. Pero los puntos de Carl son suficientes. Contenedor de pelo rosa. No necesito más ahora mismo. ¿Qué hacer con mi hermanita Chunibyo? Está bien, pero si alguna vez necesitas más, solo dilo. Rey de la espada celestial. Lo mismo digo. Contenedor de pelo rosa. Gracias, de verdad. Gracias. Aceptó el sobre rojo de Carl e inmediatamente usó los puntos de la tienda para curarse. Como ya había escaneado la lesión de antemano, el sistema calculó automáticamente el coste y comenzó el tratamiento. Yuji sintió una suave calidez envolviendo su cuerpo. Poco después, fue expulsado de la interfaz del grupo. Lo primero que notó, todo su cuerpo se sintió energizado nuevamente. No solo había perdido una mano, sino que también había recibido varios golpes de la maldición de grado especial. Aunque no fueron fatales, había quedado contusionado y golpeado. ¿Ahora? No me duele nada. Yuji levantó su mano derecha instintivamente. Por supuesto, la mano cortada había sido completamente restaurada. Yuji Itadori. Este grupo de chat es increíble. Cerca de allí, los demás, Tsukasa, Spider-Girl y Tsunade, quedaron atónitos al ver su extremidad regenerándose. Cada uno tomó notas mentales de esto. Después de todo, nadie puede garantizar que nunca se lesionará. Si algo sucede en el futuro, esta sanación del sistema podría salvarle la vida. Yuji se giró hacia Carl. Yuji Itadori. Gracias, Carl. Carl. No es necesario que me agradezcas. Carl asintió. Carl. Ahora bien, podemos regresar a nuestros propios mundos en cualquier momento. Carl. ¿Alguno de ustedes quiere regresar? Chica araña de sangre caliente. Me gustaría quedarme un poco más. Chica araña de sangre caliente. Rara vez viajamos a otro mundo, al menos disfrutemos de una buena comida. Tsunade. De acuerdo. Me gustaría quedarme. Tsukasa. Lo mismo aquí. Al ver la respuesta de todos, Yuji sonrió brillantemente. Yuji Itadori. En ese caso, déjenme invitarlos a todos a comer. Yuji Itadori. Como agradecimiento por ayudarme en mi mundo. Chica araña de sangre caliente. Sí. Comida. Nadie se opuso. Y con eso, el grupo partió en busca de comida y amistad en un mundo recién salvado de la catástrofe. Fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 80. Capítulo 80. 2 opciones y la hermosa chica araña. Por cierto, mientras caminaban afuera, de repente Okama Yukio habló. Okama Yukio. El mundo de Yuji parece normal en la superficie, ¿verdad? Yuji Itadori. Sí, lo es, ¿por qué lo preguntas? Yuji asintió instintivamente y luego lo miró confundido. No estaba seguro de qué quería decir Okama Yukio con esa pregunta. Shiraori y Tsunade también miraron, igualmente curiosos. Okama Yukio. Si fuera un mundo normal, Okama Yukio. ¿Llevar a Shiraori a un restaurante no causaría pánico? Hizo un gesto hacia donde Shiraori estaba arrastrándose. Okama Yukio. Quiero decir, ella es una araña, Okama Yukio. Y uno bastante grande además. Okama Yukio. La mayoría de la gente se asustaría. Okama Yukio. Y si los profesionales la ven, podrían confundirla con una maldición y atacar. Yuji Itadori. Ah. Tienes razón. Yuji se giró para mirar a Shiraori y asintió sin pensar. Aunque Shiraori no era enorme, aproximadamente la mitad del tamaño de un torso humano, todavía era enorme en comparación con una araña normal. Ninguna persona promedio ha visto una araña del tamaño de la mitad de un humano. Si un hechicero de Jujutsu la viera, definitivamente asumiría que es una maldición. Yuji Itadori. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los demás también empezaron a preocuparse, mirando a Shiraori con caras preocupadas. Shiraori. Uaa. ¿Quieres decir que no puedo ir a comer al restaurante? Ella sonaba devastada. Estuvo atrapada comiendo horribles ranas monstruosas en su laberinto durante años. Incluso cuando su comida mejoró, fue porque Tenoa cocinó para ella. Ahora finalmente había llegado a otro mundo, y esto estuvo cerca de comer comida de restaurante real. ¿Y decían que no podía? Carl. No te preocupes. Está bien. Una voz tranquila interrumpió el discurso. Shiraori se giró con ojos esperanzados. Era Carl. Shiraori. Carl-sama. ¿Quiere decir que aún puedo ir al restaurante? Carl. Por supuesto. Okama Yukio. Pero su apariencia, Carl. Déjamelo a mí. Carl. ¿Puedo hipnotizar a todos los que conocemos, Carl? Hazles pensar que Shiraori es solo una persona normal. Carl.
O simplemente puedo hacerla invisible. Carl. De esa manera, nadie la verá. Okama Yukio. Oh, ya veo, eso es increíble. Shiraori. Wow. Shiraori. Carl-sama, eres el mejor. Shiraori. Eres un dios. Tsunade. Como era de esperar de Carl-kun. Eres increíble. Yuji Itadori. Superman Sensei es realmente asombroso. Ninguna persona presente dudó de las palabras de Carl. Aunque sonara escandaloso, no eran nuevos en el grupo de chat. Conocían de primera mano el poder de Carl, que podía viajar a través del tiempo y revivir a los muertos. En comparación con eso, la hipnosis o la invisibilidad eran triviales. Y un hombre como Carl no les mentiría. Carl. Entonces, Shiraori. Carl. ¿Quieres que hipnotice a otros para que piensen que eres humano? Carl. ¿O quieres ser invisible? Shiraori. Ella pensó por un momento. Shiraori. Hipnotiza a otros, por favor. Shiraori. Si soy invisible, tal vez no pueda conseguir vajilla o comida, eso sería incómodo. Carl. Está bien. Carl asintió, aceptando sin dudarlo. El grupo partió felizmente, discutiendo qué comer a lo largo del camino. Después de un breve debate, se decidieron por teppanyaki en un restaurante de estilo japonés. Justo cuando salían del dormitorio, se encontraron con Irie, que se había quedado atrás. Como oficial de apoyo logístico, por supuesto permaneció en la base. Irie se sorprendió cuando vio al grupo. Irie. Yuji. Irie. ¿Dónde están Fushiguro y Kugisaki? Irie. Y. ¿Quiénes son estas personas? Después de todo, él personalmente había visto a Yuji, Fushiguro y Kugisaki entrar al dormitorio. Ahora, Fushiguro y Kugisaki estaban desaparecidos. Y en lugar de eso había 4 personas desconocidas. Uno de ellos parecía estar haciendo cosplay de Superman. Y los 4 eran absurdamente guapos, como ídolos. Yuji Itadori. Ah. Yuji también se quedó paralizado por la sorpresa. Yuji Itadori. Me olvidé de Fushiguro y Kugisaki. Había estado tan absorto charlando con Carl y los demás, se olvidó por completo de Fushiguro Megumi y Kugisaki Nobara. Ahora que Irie lo mencionó, lo entendió. Yuji Itadori. Carl-sama, ¿podrían esperarme un momento? Okama Yukio. ¿Quieres que te ayudemos a mirar? Carl. Me voy. Vuelvo enseguida. Iban de camino a comer y Carl tampoco quería perder el tiempo. Yuji Itadori. No, no tienes que hacerlo, Carl-sama. Antes de que pudiera terminar, su visión se volvió borrosa. En un abrir y cerrar de ojos, Fushiguro Megumi y Kugisaki Nobara aparecieron frente a él. Ambos parecían completamente confundidos. Sin entender lo que acaba de pasar, Kugisaki incluso había sacado su herramienta maldita, lista para la batalla. Kugisaki Nobara. Yuji. Kugisaki Nobara. ¿Qué demonios está pasando? Se quedaron estupefactos durante unos segundos, luego se relajaron un poco cuando vieron a Yuji y Irie. Yuji Itadori. Fushiguro. Kugisaki. Yuji finalmente se dio cuenta de lo que pasó. Sin duda, Carl los había teletransportado aquí. Yuji Itadori. ¿Están bien, chicos? Fushiguro Megumi. Sí, supongo. Fushiguro Megumi. Pero ¿cómo llegué aquí? Kugisaki Nobara. Lo mismo digo. Acabo de estar en una pelea. Yuji Itadori. Mi amigo los trajo. No pasa nada. Luego comenzó a presentar a Carl y a los demás. Kugisaki Nobara. Estás bromeando. Kugisaki Nobara. Yuji, ¿conoces a tanta gente atractiva? Kugisaki Nobara. ¿Quiénes son ellos, celebridades? Kugisaki Nobara. Y vaya. Esta chica de pelo blanco es increíblemente guapa. Ella caminó hasta Shiraori, rodeándola con asombro. Okama Yukio, Yuji, Tsunade y Shiraori parecieron sorprendidos. ¿Chica de pelo blanco? ¿Hermoso? Yuji Itadori. Espera, ¿chica de cabello blanco? Yuji Itadori. ¿Estás hablando de la señorita Shiraori? Kugisaki Nobara. ¿Shiraori? ¿Ese es su nombre? Kugisaki Nobara. Sí, es guapísima. ¿No te parece? Carl. Ella es. Carl asintió con una sonrisa. Desde el momento en que llegaron Fushiguro y Kugisaki, Carl ya los había hipnotizado. En sus ojos, Shiraori no era un monstruo araña en absoluto, pero su futura forma divina, envuelta en un blanco puro. Llamarla chica hermosa no estaba nada mal. Yuji y los demás de repente recordaron. Carl mencionó la hipnosis antes. Ahora estaba claro que los había hipnotizado. Fin del capítulo, continuará, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 81. Capítulo 81.
La envidia de Nobara, la partida más temprano Carl había mencionado que para evitar causar pánico público, hipnotizaba a todos los que veían a Shiraori. Entonces, cuando vieron cómo reaccionaron Fushiguro y Nobara, Okama Yukio y los demás recordaron inmediatamente ese detalle. Fushiguro. Fushiguro Megumi pareció recordar algo y preguntó. Yuji, acabas de decir que fue tu amigo quien nos trajo aquí. Yuji Itadori. Sí, Yuji, que estaba observando a Shiraori, asintió reflexivamente. Fushiguro. Pero la cosa es si seguía de camino intentando encontrar a Nobara, no vi a nadie. Nobara. Sí, estaba en medio de una pelea. Tampoco vi a nadie. Yuji Itadori. Muy bueno, y quizás mi amigo fue así de rápido. No tuviste tiempo de reaccionar. Yuji recordó lo que sucedió antes. Cuando Carl apareció por primera vez, ni siquiera había terminado de advertir a Carl sobre los espíritus malditos que requieren energía maldita para ser destruidos, cuando Carl instantáneamente borró la maldición. Esa velocidad y se sintió incluso más rápido que una transformación de Kamen Rider. Así que tenía sentido que Megumi y Nobara tampoco hubieran tenido tiempo de reaccionar. Fushiguro. ¿Tan rápido? A Fushiguro le resultó difícil de creer. ¿Que alguien pudiera moverse tan rápido que literalmente no pudiera reaccionar? Su primer instinto fue pensar que Yuji estaba bromeando. Pero el hecho permaneció, él y Nobara estaban allí, parados frente a Yuji. Lo que significaba, esa cosa aparentemente imposible que dijo Yuji era realmente cierto. Ese tipo de velocidad y Fushiguro. Aún así había varias otras maldiciones dentro. Necesitamos informar esto a Jujutsu High. Se volvió hacia Yuji. Yuji, ¿qué pasó con esa maldición de grado especial? Al igual que Sukuna, Fushiguro había asumido que Yuji cambiaría a Sukuna. Para hacer frente a la amenaza. Incluso si ambos fueran de grado especial, no había comparación con un antiguo rey de las maldiciones como Sukuna, cuyos dedos eran considerados objetos malditos de clase S, con algún grado especial desconocido. El resultado habría sido obvio. Yuji Itadori. Oh, no te preocupes. Yuji sonrió. Gracias a Carl Senpai, esa maldición ya desapareció. Fushiguro. Carl. Megumi hizo una pausa. Bien, Yuji lo había presentado antes. El tipo con el traje de Superman, cabello negro, aura heroica, cosplay total. Esperar, ¿y no fue Sukuna quien mató la maldición? ¿Era el amigo de Yuji? Fushiguro. Entonces deberíamos regresar e informar las otras maldiciones a la escuela. No hace falta. Ya me he encargado de todos. Una voz tranquila interrumpió. Fushiguro se giró. El que habló no fue otro que Carl. De ninguna manera, y no solo había destruido el grado especial, también había usado una velocidad divina para traerlos aquí y ahora afirma que también sacó el resto. Fushiguro no respondió de inmediato. Pero él, en cambio, levantó la mano. Fushiguro. Perros divinos. En el instante siguiente, un perro divino negro apareció a su lado. El Shikigami de Fushiguro tenía el poder de rastrear y devorar maldiciones. Anteriormente ya había identificado la ubicación de Nobara. Y sintió múltiples auras malditas a su alrededor. Ahora, se comunicó con el perro negro, y la respuesta lo dejó atónito. Las maldiciones que se habían reunido cerca de Nobara, todo había desaparecido. Todos sus rastros espirituales y desaparecidos. Fushiguro miró a Carl instintivamente. Él estaba diciendo la verdad. Las maldiciones fueron completamente eliminadas. No solo el grado especial, pero todas las demás maldiciones también. Y de alguna manera, él y Nobara los habían traído aquí. Sin que ellos siquiera se dieran cuenta. ¿En qué nivel se encontraba este hombre? ¿Una calificación especial? Fushiguro no se quedó atrás, un hechicero nato ya reconocido como grado 2 en su primer año. ¿Pero qué acaba de hacer Carl? Incluso la mayoría de los hechiceros de grado especial no podrían lograr eso. Pero algo no cuadraba. En el mundo del Jujutsu, solo había 4 hechiceros de grado especial reconocidos oficialmente. Y cada uno de ellos era un nombre conocido. Si Carl fuera uno de ellos, ¿y por qué Fushiguro nunca había oído hablar de él? Carl. Ya nos encargamos de los enemigos. Puedes regresar e informar de la misión. Por supuesto, si no estás seguro, puedes volver a comprobarlo. Pero nos iremos primero. Carl les hizo un gesto cortés con la cabeza y luego se giró hacia la puerta. Después de todo, se suponía que iban a salir a cenar. No tenía ninguna razón para perder el tiempo con personas que no formaban parte del grupo de chat. Okama Yukio. Vamos. Okama Yukio y los demás siguieron a Carl de cerca. Yuji Itadori.
Megumi, Nobara, ustedes dos regresen primero. Iré a comer con estos chicos y nos veremos más tarde. Nos vemos pronto. Él saludó y luego corrió tras Carl y los demás. Nobara. Ah, Nobara suspiró con nostalgia mientras los observaba irse. Qué suerte, Yuji podrá tener una cena grupal mientras yo estoy atrapado aquí. ¿Y en serio, dónde conoció a tantos chicos y chicas guapos? Él también es muy normal, a diferencia de su envidia, Fushiguro estaba más preocupado por las preguntas. Cualquiera que pudiera obtener una calificación especial, definitivamente él mismo era una calificación especial. Pero nunca había oído hablar de Carl antes. Y esas 4 personas con Carly tampoco parecían normales. Muy misterioso. Aún, si fueran amigos de Yuji, probablemente no eran malas personas. Esa conclusión no surgió de confiar en Carl y los demás. Surgió de confiar en Yuji Itadori. Fushiguro. Señor Ichichi. Entraremos y comprobaremos todo. Ichichi. Pero todavía hay un grado especial ahí, Fushiguro. Está bien. Yuji ya dijo que ya estaba solucionado. Ichichi frunció el ceño. Esa es una calificación especial. ¿Crees que ese tipo realmente la logró? Fushiguro. Lo sabremos pronto. Dicho esto, basándose en lo que su perro divino había percibido y ya no había rastros de energía maldita en el dormitorio. Este chequeo ahora era solo una formalidad. Ichichi. Pero, antes de que pudiera terminar, Fushiguro ya se había dado la vuelta y había entrado. Fushiguro. Vamos, Nobara. Nobara lo miró y luego lo siguió en silencio. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 82. Capítulo 82. El narcisista Shoutaro y la envidia hacia Carl Nobara Kujisaki. Uf, qué injusto. Yuji se junta con gente que parece famosa. Nobara Kujisaki. Yo también quiero unirme, pero tal vez debería ir a cazar esas maldiciones. Nobara Kujisaki. Ojalá no estén muertos todavía, Megumi Fushiguro le lanzó una mirada, claramente sin palabras. Entraron al dormitorio. Unos minutos después de mirar todo el lugar, Nobara Kujisaki. TCH. Realmente se han ido. Nobara Kujisaki. Parece que alguien ya se encargó de ellos. Nobara Kujisaki. Maldita sea, quería vengarme yo mismo. Nobara Kujisaki. HMPH. Supongo que se libraron fácilmente. A pesar de buscar minuciosamente, no encontraron ningún rastro de las maldiciones. Ya sea que se tratara del grado especial con el que se había topado Yuji, o los que habían capturado a Obara, todos ellos habían sido aniquilados. Megumi Fushiguro no parecía demasiado sorprendida. Después de todo, él tenía su perro divino Shikigami. Se especializó en cazar y devorar maldiciones. Rastrearlos por el olor fue sencillo. Y antes, el perro divino ya le había informado. Ya no había más maldiciones dentro del dormitorio. Lo que significaba que todos habían sido eliminados. Megumi Fushiguro. Vámonos. Necesitamos informar esto a Gojo Sensei. Después de todo, alguien capaz de eliminar una maldición de grado especial no era una persona común y corriente. Aunque ese grupo parecía gente normal, Megumi no había sentido ninguna energía maldita proveniente de ellos. Pero cualquiera que pudiera derrotar a un grado especial, debían ser de grado especial. Sin duda. Y no solo Carl, el que había eliminado la maldición. Los que le rodeaban tampoco parecían personas normales. Nobara Kujisaki. Bien, bien. Regresemos, ella aceptó, aunque de mala gana. Luego los dos subieron al auto de Ichichi y condujeron de regreso a Jujutsu-Hai. Mientras tanto, Carl y su grupo habían encontrado un restaurante cercano. En el interior, muchos invitados miraban furtivamente hacia su mesa. Incluso los que pasaban por el exterior se detuvieron a mirar hacia adentro. Yuji Itadori. ¿Por qué todos nos miran? Shoutaro. ¿Quién sabe? Hizo una pose mientras bebía jugo de fruta. Shoutaro. Probablemente porque la gente como Carl y yo somos demasiado guapos. Yuji Itadori. Kumoko y Tsunade también se giraron para mirar a Shoutaro. Este doble de Kamen Rider estaba demasiado lleno de sí mismo. Incluso Carl no pudo evitar reír. Carl. Shoutaro, habla por ti mismo. No soy tan encantador. Shoutaro. Tonterías, Carl. Tu apariencia rivaliza con la mía. Carl. Bueno, entonces debo ser bastante impresionante. La verdad es que Carl ya sabía por qué todo el mundo los estaba mirando. Por culpa de Kumoko. Por supuesto, el cosplay era común en este mundo de Jujutsu Sorcery. Pero una chica con un llamativo cabello blanco como la nieve como Kumoko. Eso fue raro. Tampoco parecía una peluca. Parecía natural.
Por supuesto, si Carl eliminara la hipnosis, en el momento en que la gente vio una araña de tamaño humano en el restaurante, probablemente gritarían y se dispersarían. ¿Cómo sabía Carl todo esto? Porque cuando llegaron, había utilizado la lectura de mentes para satisfacer su curiosidad. Pronto, el chef llegó a su mesa con los ingredientes en la mano. Shoutarou había elegido específicamente un restaurante de teppanyaki de alta gama. Aquí la comida se cocinaba en vivo en la mesa. Chef. Estimados invitados, hoy estamos preparando carne de res Kobe de grado A5. Chef. Criado en, el chef se lanzó a una explicación elaborada, básicamente diciendo: esta carne era de primera calidad. Para ser justos, sus habilidades con el cuchillo eran bastante hábiles. Pero Carl no estaba demasiado impresionado. Cuando regresó al mundo Marvel, había cenado en muchos restaurantes con estrellas Michelin. Ya había comido Wagyu A5 antes. Sí, la textura era diferente a la de la carne normal. Pero después de comerlo unas cuantas veces, perdió su novedad. Así que no esperaba mucho aquí. Mientras tanto, Kumoko, Yuji y Tsunade brillaban de emoción. Sus ojos se fijaron en la carne chisporroteante. Tan pronto como estuvo listo, no podían esperar para empezar a comerlo. Yuji Itadori. ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Pero qué rico! Hizo una mueca pero siguió masticando felizmente. Kumoko. Esto sí que es comida. Comparado con esto, lo que comí en el laberinto era basura total. Kumoko. No, espera, ni siquiera es apto para una araña. Tsunade y Shoutarou sonrieron mientras probaban la carne. Carl esperó a que se enfriara y luego le dio un mordisco. Fue sorprendentemente bueno. Comparable a la carne A5 que había comido en los restaurantes Michelin en el mundo Marvel. Dado que no era un lugar de alta gama según esos estándares, eso fue realmente impresionante. Una agradable sorpresa. Entonces Carl comenzó a comer en serio también. Después de un rato, Yuji miró a su alrededor y preguntó. Yuji Itadori. Hola chicos, ¿qué hacen normalmente? Tsunade. Lucha guerras en nuestro mundo. Kumoko. Caza monstruos en el laberinto. Tienen un sabor horrible. Shoutarou. Viaja a través de las dimensiones. Lucha contra el mal. Salva el mundo. Todos compartieron algo sobre ellos mismos. A excepción de Carl. Yuji Itadori. ¿Y tú qué, Carl? Shoutarou. Es Superman. Claro que salva el mundo. Kumoko. Totalmente. Esa es la sensación que me da. Carl los miró a todos, pensativo. Por supuesto que no se equivocaron. Había derrotado a muchos villanos. Pero como dijo en el chat grupal anterior, era multimillonario. No estaba dispuesto a buscar problemas todos los días. Carl. De vez en cuando me encargo de los malos. Pero la mayoría del tiempo, hago lo que quiero. Yuji Itadori. ¿Cómo qué? Carl. Cualquier cosa. Volar. Viajar. Comer, lo que yo quiera. Carl. O sea, soy rico. ¿Por qué no disfrutar de la vida? Yuji Itadori. Eso, suena increíble. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Con todo su poder y riqueza, Carl realmente era alguien digno de envidia. Fin del capítulo, continuará, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 83. Capítulo 83. Una nueva habilidad, regreso al mundo Kamen Rider. Carl-sama, me he estado preguntando, Kamen Rider. ¿Qué ven realmente esas personas hipnotizadas cuando miran a Shiroko? En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todos en la mesa, Yuji Itadori, Tsunade e incluso la propia Shiroko, voltearon sus ojos hacia Carl con curiosidad. Después de todo, aún recordaban la dramática reacción de Nobara Kujisaki. Todos estaban muy interesados en cómo lucía Shiroko desde la perspectiva de una persona normal. Carl. Ya que todos quieren saber, echen un vistazo. Carl tomó un sorbo de jugo y luego activó tranquilamente su hipnosis. Carl. Ahí lo tienes. Mira. Kamen Rider. Espera, ¿eso es todo? ¿Ya? Kamen Rider parpadeó sorprendido. No había sentido nada. Instintivamente, miró a Shiroko y se quedó congelado. La araña de tamaño medio humano había desaparecido. En su lugar, ahora estaba sentada una chica que parecía salida de un manga. Cabello blanco puro, rasgos delicados y ojos suavemente cerrados, como si durmiera plácidamente. Tsunade y Itadori quedaron boquiabiertos. Incluso la propia Shiroko se quedó mirando, atónita. Shiroko. ¡Guau! ¿Soy yo? Así me veo. Shiroko. Soy hermosa. Todos la rodearon con admiración, excepto Carl, que continuó comiendo su carne wagyu como si nada hubiera pasado.
Después de todo, ya había visto su verdadera forma muchas veces en su vida pasada. Esta fue simplemente su aparición después de la divinidad. De repente, Shiroko pareció recordar algo. Shiroko. Oh. Juka quería que le tomara algunas fotos antes, si uso esta forma, se verían increíbles. Shiroko. Karl-sama, ¿puedo tomar algunas fotos como esta? Shiroko. ¿Apareceré así en la cámara? Sus ojos dorados brillaban con esperanza. Carl. No, no lo harás. Shiroko. ¿Eh? ¿Por qué no? Carl. Esto es hipnosis, no transformación. Carl. En realidad no cambié tu apariencia, solo alteré la forma en que los demás la perciben. Carl. Físicamente, sigues siendo el mismo que antes. Shiroko. Au, ya veo, en ese momento Carl sonrió. Carl. Pero tengo la habilidad de cambiar de piel. Carl. Puedo hacer que te veas exactamente como la ilusión, de forma permanente, hasta que quieras volver a cambiar. Shiroko. ¿En serio? Puedes. Shiroko. ¿Por qué no lo usaste desde el principio? Carl sonrió de nuevo pero no respondió. Lo cierto era que no había tenido esta habilidad hasta hacía un momento. Pero cuando Shiroko hizo la pregunta, el sistema le otorgó un nuevo poder. Técnica de cambio de piel. Esto le permitió cambiar la apariencia de cualquier ser vivo u objeto. Carl simplemente la miró y dijo. Carl. Hecho. Shiroko. Ya. Déjame probarlo. Abrió la función de cámara del grupo de chat y tomó varias fotografías, algunas sola, otras con el grupo. Cuando vio las fotos, su forma manga capturada perfectamente, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Shiroko. ¡Qué hermoso! Gracias, Karl-sama. Enseguida volvió a comer su teppanyaki. Ni hablar de que lo dejaría enfriar. La comida duró más de una hora. Cuando por fin llegó la hora de pagar, el cajero revisó la cuenta varias veces antes de anunciar. Cajero. Serán 922.386 yenes. Yuji Itadori. ¿Qué? Había planeado pagar la cuenta, ya que este era su mundo y el grupo de Carl había venido a ayudarlo. ¿Pero más de 900.000 yenes? No tenía tanto dinero a mano. Carl. Lo tengo. Carl sacó varios billetes nuevos de 10.000 yenes. Normalmente, habría usado una tarjeta, pero en este mundo, sus tarjetas no servirían. En lugar de eso, utilizó el sistema de chat para canjear algunos de sus puntos por dinero en efectivo. Dada la cantidad y calidad de la comida, y el apetito de Carl, Yuji y Shiroko, 900.000 yenes no era una sorpresa. A Carl solo le costó unos 80 puntos. Para alguien con cientos de miles de puntos, esta comida fue como comprar un helado de 5 yenes. El cajero revisó los billetes y, comprobando que eran reales, entregó el cambio. Cajero. Muchas gracias. Vuelva pronto. El grupo salió al exterior. Yuji Itadori. Muchas gracias, Karl-sama. De verdad que lo aprecio. Yuji Itadori. Se suponía que debía invitarlos a todos, Carl. No te preocupes. No es para tanto. Kamen Rider. Sí, tranquilo. Karl-sama es rico. Le sobran puntos. Yuji Itadori. Aún así, gracias de nuevo, en ese momento sonó el teléfono de Yuji. Era Fushiguro. Yuji Itadori. Lo siento, déjame tomar esto. Se hizo a un lado para contestar la llamada. Unos minutos después, regresó con aire de disculpa. Yuji Itadori. Karl-sama, la escuela necesita que regrese ahora. Carl. Está bien. Ya terminamos de comer y ya es hora de irnos también. Kamen Rider. Sí, también tengo cosas que hacer. El resto asintió en señal de acuerdo. Yuji Itadori. Lo siento mucho. La próxima vez les regalaré algo aún mejor. Carl. No te preocupes. Buen viaje. Todos. Nos vemos pronto. Yuji se despidió con la mano y salió corriendo hacia el metro. Cuando su anfitrión se fue, Carl y los demás también se despidieron y regresaron a sus respectivos mundos. De regreso a casa, Carl se hundió en el lujoso sofá. El sol ya se había puesto. La tarde había llegado. Pero ya había comido, así que no necesitaba cenar. Miró de reojo a Tony Stark, que todavía descansaba en la villa. En general fue un día satisfactorio. Buena comida. Buenos amigos. Y ahora, es hora de un merecido descanso. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 84. Capítulo 84. La hermosa chica araña aparece, colmada de elogios. Carl regresó a su propio mundo. Después de echarle una mirada a Tony Stark, se dirigió a lavarse y descansar. Después de todo, la cena había terminado y no había mucho más que hacer.
En ese momento, con un pensamiento, Cal entró al grupo de chat. Pasando Kamen Rider. Cal-sama. Kamen Rider de paso. El plato que pediste, tendré que prepararlo para ti la próxima vez, ¿de acuerdo? Passing Kamen Rider. Acabamos de terminar de comer, después de todo. Kamen Rider de paso. Dios entre los hombres, Dios entre los hombres. Milímetros, está bien. Pasando Kamen Rider. Bien, cerrando la sesión ahora. Passing Kamen Rider. Descansa bien. Dios entre los hombres. Adelante. Araña de sangre caliente. Uf, estoy tan llena. Araña de sangre caliente. Yo también quiero descansar un poco. Araña de sangre caliente. Sí, encontraré un lugar seguro y me instalaré para pasar la noche. ¿Qué hacer con mi hermana menor de Chunibyo? Estoy tan celoso de ustedes, ¿qué hacer con mi hermana menor de Chunibyo? Podrás tener cenas grupales interdimensionales. En ese momento, Spider vio a Tokika y recordó la solicitud de foto que había hecho antes. Y, como las fotos resultaron realmente bonitas, Spider estaba ansioso por mostrarlas. Araña de sangre caliente. Tokika Nee-san, ¿recuerdas las fotos que me pediste? Las tomé yo. Araña de sangre caliente. ¿Quieres que los envíe ahora? ¿Qué hacer con mi hermanita de Chunibyo? ¿Te las llevaste? Envíamelas. Rey de la espada celestial. Observando con gran interés. Shirley. Tengo curiosidad por saber cómo luce un monstruo araña. Spider envió varias fotos seguidas. Todas fueron tomadas durante la comida. Shirley. ¿Y qué hacer con mi hermana menor de Chunibyo? Oh, wow. ¿Qué hacer con mi hermanita Chunibyo? ¿Son ustedes? Araña de sangre caliente. Sí. ¿Qué hacer con mi hermanita Chunibyo? Esos ingredientes se ven increíbles. Como jefe de cocina de un restaurante, Tokika detectó rápidamente los ingredientes de primera calidad. Araña de sangre caliente. W. Jeje, eran súper caros. Araña de sangre caliente. Ridersan eligió el restaurante. Rey de la espada celestial. Esa carne a la parrilla se ve absolutamente deliciosa. Araña de sangre caliente. Estuvo buenísimo. Comandante de la guardia de la Gran Muralla. ¿Así es como se ve una posada en otro mundo? Comandante de la guardia de la Gran Muralla. Esa comida se ve fantástica. Rey espada celestial. Vaya, ojalá hubiera podido ir también, rey de la espada celestial. Lástima que no pude escabullirme. ¿Qué hacer con mi hermana menor de Chunibyo? Esa chica de cabello blanco es tan linda. ¿Qué hacer con mi hermanita de Chunibyo? ¿Quién es? Tsunade. Araña de sangre caliente. No. La belleza de cabello dorado es Tsunade Nee-san. Rey espada celestial. ¿Y entonces la de pelo blanco? ¿Quién es ella? Rey de la espada celestial. ¿Y ese chico guapo con la capa, ese es Karo-sama? Rey de la espada celestial. El chico de cabello rosado es el recipiente de cabello rosa. Rey espada celestial. La chica rubia es Tsunade. El chico de la camisa carmesí probablemente sea Kamen Rider. Rey espada celestial. ¿Y tú, araña? No apareces en ninguna de estas fotos. Cal había publicado fotos en el chat anteriormente, tanto que Isa como Tokika las habían visto. La mayoría de los demás probablemente podrían resolverlo también. Todos, excepto Spider. Ninguna de las fotografías mostraba nada remotamente parecido a una araña. Araña de sangre caliente. Jeje, estoy justo en el medio. Tsunade y Sulie estaban en el mismo barco. Araña de sangre caliente. Aún así, saber que algún día seré así de bonita me hace súper feliz. Después de todo, era posible que simplemente se hubiera olvidado de agregarlo a su calendario. Jarvis. No existe tal registro, señor. Sala de conciertos Disney. Cuando Tony Stark llegó, la multitud estalló en vítores. Tony, sin embargo, ya había visto a Pepper Potts con un vestido elegante y sensual, y dejó de escuchar por completo. Mujer rubia. Soy Christine. Todo lo que necesitaba hacer ahora, estaba esperando a que Tony Stark anunciara su identidad como Iron Man. Quizás la situación de Iron Man cambie después de todo. Ambos salieron y se subieron a un viejo coche oxidado, recién comprado, pero apenas funcional. Sin estar seguros de si esto fue obra de Ross, pero como no estaban dispuestos a correr el riesgo, los dos decidieron abandonar el auto y huir. Uno de sus oficiales recibió la actualización de Shield. Al caer la noche, Carol descansaba cómodamente en un lujoso sofá, con vino tinto en la mano y una expresión de pura diversión.
Hulk, seguro, a Carl también le gusta la carne a la parrilla y el teppanyaki. En aquel entonces, su físico estaba marcado, era como si se hubiera vuelto 10 años más joven. En otra parte, Bruce Banner y su equipo estaban realizando un experimento en el laboratorio de Samuel Stearns. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que, en ese mismo momento, abran fuego. ¿Dónde estás ahora? Tony abandonó su investigación, se puso el traje de Iron Man y voló hacia Harlem. Abominación. Jajaja. Una figura llamativa con cabello negro y ojos oscuros, vestido con un traje ajustado que resaltaba perfectamente su físico, su gran capa ondeando detrás de él. Carl se había abstenido, queriendo dejar que la historia se desarrolle y evitar interferir. Pero cuando un coche estaba a punto de atropellar a civiles, ya no podía ignorarlo más. Aunque su plan era esperar, Carl, con sus dobles titulaciones, no podía quedarme sentado viendo morir a gente inocente. No por deber. Pero simplemente porque no quería. Entonces, Carl actuó. Y cogí el coche. Abominación. Monstruosidad. Abominación se burló. No estaba lejos de Carl, apenas 10 metros, quizá 20 como máximo. Inyectado con múltiples sueros de supersoldados, la fuerza y la velocidad de Abominación mejoraron enormemente. Carl no se había molestado en bajar la voz. Entonces Abominación lo oyó claramente. Ahora furioso, no podía dejarlo ir. Abominación. Entonces muere a manos de esta monstruosidad. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Abominación acusada. A pesar de su tamaño, su velocidad era explosiva gracias a sus músculos mutados. La distancia se cerró en un instante. Abominación. Muere, insecto. Con un rugido atronador, su puño gigante se estrelló contra Carl. Abominación sonrió, ya me imaginaba a Carl hecho pedazos. Pero entonces, su visión se volvió borrosa. El dolor estalló. Y todo se volvió oscuro. Auge. El enorme cuerpo de Abominación se estrelló contra el suelo. Su cabeza, completamente desaparecida. Carl. ¿En serio? ¡Qué débil! Ni siquiera pretendía golpear tan fuerte. Carl miró el cuerpo caído, murmurando con ligero fastidio. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 90. Capítulo 90. La conmoción de Tony, la emoción de los espectadores después de derrotar a la Abominación. Carl no se sorprendió. Después de todo, la fuerza de la Abominación era, promedio en el mejor de los casos. Ni siquiera era rival para Hulk. Naturalmente, no era rival para Carl. Y honestamente, Carl ni siquiera había usado mucha fuerza. No esperaba que un solo golpe aplastara el cerebro del tipo. De repente, Carl frunció el ceño. Miró hacia el cielo. Tony Stark se acercaba rápidamente. Bueno, su traje de Iron Man fue diseñado para seguir el ritmo de un avión de combate F-22. No tardó mucho, Tony Stark llegó a la escena donde la Abominación había estado causando estragos. A lo largo del camino, había estado monitoreando la escena a través de Jarvis usando señales de satélite y cámaras de la calle. Tony Stark. Ese grandullón está fuera de control y flotando en lo alto. Tony entrecerró los ojos al ver la monstruosa figura que avanzaba por las calles. Pero justo cuando estaba listo para disparar, una silueta familiar apareció al otro lado de la criatura. Traje ajustado. Capa suelta. Tony Stark. Espera, ese es el señor Superman. Al ver a Carl, Tony bajó lentamente su guante. Después de todo, Carl era Superman. Su destreza en combate era innegable. Por lo menos, Tony había experimentado personalmente lo absurdo de la velocidad de Carl. Y con esa velocidad, podrías imaginarte el tipo de poder que tenía. Como un genio, Tony era muy consciente de algo. Si una aguja impactara la Tierra a la velocidad de la luz y su masa se acercaría al infinito. La destrucción sería inimaginable. ¿El resultado? La Tierra destruida. Quizás incluso el universo afectado. Por supuesto, todo eso fue simplemente teórico. Porque nada en el universo podría generar la energía necesaria para acelerar una sola aguja a la velocidad de la luz. Aún, Tony sospechaba que Carl podría ser capaz de hacerlo. Cuando Carl lo trajo de regreso a casa, esa velocidad era una locura. Así que sí, Tony pensó que al menos era posible que Carl pudiera alcanzar la velocidad de la luz. Incluso si no, incluso a velocidades sublumínicas o supersónicas, el poder destructivo seguiría siendo aterrador. Sin mencionar, Tony había presenciado de primera mano la visión de calor indestructible de Carl. Claro, todo parecía un poco científico, pero ahora... No solo había aparecido Superman, así que había una especie de monstruo del tamaño de una montaña.
Tony Stark, sonriendo para sí mismo. En resumen, Tony no creía que este monstruo tuviera ninguna oportunidad. Entonces desprendió sus armas y voló hacia Carl. Como lo hizo, vio que la criatura con forma de montaña se abalanzaba sobre Carl. La velocidad de la cosa realmente lo sorprendió. Considerando el enorme tamaño del monstruo, ese tipo de movimiento era simplemente una locura. Pero antes de que pudiera reaccionar, Carl atacó. Y así, sin más, el gigante se derrumbó. Aunque Tony ya sabía que Carl era increíblemente poderoso, aunque esperaba plenamente que Carl ganara, todavía no veía cómo lo hizo Carl. Un parpadeo, y el monstruo cayó al suelo. Mirando de cerca, se dio cuenta de algo aún más aterrador. La cabeza entera de la criatura simplemente había desaparecido. Desaparecido. Honestamente, esto sacudió a Tony más que cuando Carl usó su visión de calor para vaporizar a esos terroristas. Porque en ese momento, Tony al menos vio lo que pasó. Esta vez, él no tenía idea. Tony permaneció allí en silencio aturdido por un momento antes de despertar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Carl lo miraba fijamente. Después de un momento, Tony voló. Por si acaso Carl lo veía como una amenaza, abrió la placa frontal de su armadura para revelar su rostro. Tony Stark. Señor Superman. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Carl, asintiendo. Milímetros. Miró hacia la destrucción y luego añadió con énfasis. Carl. Tony, fuiste demasiado lento. Carl. Esa criatura ya destruyó varios bloques. Carl. Deberías haber llegado antes y haberlo derribado. Carl. Eso habría minimizado el daño. Tony Stark, sobresaltado. Él solo estaba aquí para saludar. ¿Por qué sentía que Carl lo estaba culpando? Seguro, Tony había derrotado a esos terroristas en el pasado con su traje de Iron Man, pero eso no significaba que tuviera que aparecer cada vez que algo sucedía, ¿verdad? Y además, al escuchar esas palabras de alguien visto como un símbolo de justicia, simplemente me sentí raro. Aún, Tony no discutió. Simplemente asintió y esbozó una sonrisa irónica. Tony Stark. Está bien, intentaré ser más rápido la próxima vez. Carl, asintiendo. Milímetros. La verdad era que, Carl no lo estaba regañando de verdad. Él simplemente estaba frustrado. Su plan se había desmoronado. Tanto Iron Man como Hulk aparecieron demasiado tarde. Pero fue lo que fue. En el mejor de los casos, solo había perdido algunas ganancias en acciones. No es gran cosa. Además, Carl sabía que las acciones de Stark Industries eventualmente volverían a subir. Incluso si no fuera así ahora, lo haría más tarde. Porque, Tony Stark nunca fue de los que mantuvo un perfil bajo. Desde que se declaró públicamente como Iron Man, las acciones de Stark Industries seguramente se recuperarían. Era solo cuestión de tiempo. Y con la plantilla de Silver Superman, Carl prácticamente tenía tiempo ilimitado. ¿Dinero? Solo un extra. Si alguna vez se acabara, realmente no importaría. Al mismo tiempo, Carl no solo había llamado la atención de Tony Stark. Los civiles que huían también lo habían notado. Y por supuesto, también notaron que Tony Stark rondaba cerca. Dos figuras flotaban en el aire sobre las ruinas humeantes. A su lado, un enorme cadáver monstruoso yacía inmóvil. Incluso alguien con miopía severa podría distinguir vagamente la forma. La multitud estalló en charlas. Transeúnte A. Mira. ¿Qué es eso? Transeúnte B. ¿Esas son personas? Transeúnte C. Derribaron a ese monstruo. Transeúnte D. Esa capa y el símbolo en su pecho, es Superman. Transeúnte E. Superman. Transeúnte F. Vamos, el traje de Superman es rojo y azul. Transeúnte G. Y Superman no es un chico del este de Asia con cabello negro y ojos negros. Transeúnte F. Soy un verdadero fan de Superman. No puedes engañarme. Transeúnte H. Entonces, ¿quién es él? Transeúnte F. Ni idea. Transeúnte G. Es Superman, falso fan. Transeúnte primero. ¿Y el tipo que está a su lado? ¿Es un robot? Transeúnte J. Eso parece. Es todo metal. Transeúnte K. No, mira su cara. Definitivamente es un humano. Transeúnte L. Ese traje mecánico rojo es genial. Para ser justos, la multitud no podía distinguir claramente los rostros de Carl y Tony. Estaban demasiado lejos y nadie quería quedarse cerca del cadáver de ese monstruo. Además, nadie había visto realmente cómo habían abatido a la criatura. Pero ahora, allí estaba. Un monstruo sin cabeza, tendido en la calle.
2 figuras aerotransportadas cercanas. ¿Qué otra conclusión podrían sacar? Claramente, estos dos héroes habían derrotado a la bestia. Fin del capítulo, continuará.